Marvel porque es invencible 111, 120 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 111 En el edificio Shield, Pierce ha intentado varias veces contactar con sus subordinados, pero el resultado siempre es que la llamada no se puede conectar. De repente tuvo un mal presentimiento. Cuando era joven, Pierce había experimentado la sensación de la guadaña de la parca rozando su cabeza más de una vez, y cada vez fue esa sensación de crisis la que lo salvó y lo hizo inclinar la cabeza en el momento adecuado. No, tengo que irme. Justo cuando había tomado la decisión, la puerta de la oficina se abrió de repente. Pierce miró hacia arriba y descubrió que la primera persona en entrar era su subordinado de confianza. ¿Qué has estado haciendo? ¿Estuviste al teléfono medio minuto? Pierce estaba a punto de regañarlo, pero no esperaba que la siguiente persona que entrara fuera Nick Fury, la persona a la que él personalmente había ordenado matar. ¿Traicionaste a la organización? Los ojos de Pierce se abrieron de par en par. No podía creer cómo alguien que había sido entrenado por Hydra desde la infancia podía volverse en contra del grupo. Estaría bien incluso si solo hubiera una persona con una voluntad débil, pero ahora parecía un grupo entero de ellos. Pero Pierce era en realidad un viejo zorro. Después de un breve shock, rápidamente sacó un arma de debajo de la mesa y planeó suicidarse fuera de la vista de Fury y los demás porque tenía demasiada información y las consecuencias serían desastrosas si lo atrapaban. No solo a ellos, también traicionarás a Hydra. Robert dio un paso adelante para detener su acción. Al principio estaba un poco preocupado de que Pierce hubiera escondido veneno en su boca, por lo que quiso controlarlo primero. Pero su confidente Hydra le explicó que Pierce había ocupado un alto cargo durante muchos años y no se había metido ese tipo de neurotoxina en la boca. Después de todo, si accidentalmente lo mordía mientras comía, ¿con quién podía quejarse? Conociendo esta información, la apariencia de Robert era mucho más casual. Lentamente controló a Pierce y luego utilizó el mismo truco de control mental. No importaba cuán determinada fuera la voluntad del oponente, sería controlado en un instante. Este es el poder de la fuerza superior del universo. Después de usarlo, Robert se dio cuenta de lo mal que se había desempeñado Loki. El control que utilizó con la gema de la mente en realidad se liberó con solo un puñetazo. Fue simplemente un insulto a la joya. Con Robert no ocurre lo mismo. Ahora incluso Fury es el que está menos controlado y el único afectado. Ahora, incluso si le dispararan varias veces, todavía obedecería las órdenes dadas por Robert. Este fue el efecto de poder utilizar plenamente la energía contenida en la gema energética. Era similar al control de Loki, que ni siquiera estaba en el nivel de entrada. Dueño y Pierce murmuró algo, sus ojos se confundieron por un momento, luego inmediatamente se volvió firme, mirando a Robert con respeto y entusiasmo. Bueno, Pierce, eres responsable de ayudar a Fury a encontrar a todos los traidores que se esconden en Shield y luego ejecutarlos en el acto. Sí. Pierce aceptó las palabras de Robert sin dudarlo, y el resultado fue muy satisfactorio. Fury, ahora te entrego la clave para resolver el problema. Creo que no deberías tener problemas, ¿verdad? No habrá ningún problema, señor. Créame que puedo limpiar toda la basura en muy poco tiempo y restaurar la limpieza de Shield. Robert le dio una palmadita a Fury en el hombro y le dijo: espero que después de que hayas pasado por todo, puedas seguir hablándome con la misma confianza que hoy. Robert realmente no podía decirle a Fury que él, el director de Shield, era en realidad un agente encubierto de Shield. Si lo supiera probablemente estaría muy triste. Ring, y Fury aún no entendía lo que decía Robert y quería preguntar más, pero el repentino timbre de su celular hizo que Fury dejara de hablar. Al ver que el identificador de llamadas mostraba a Freeman, Robert pensó inmediatamente en lo que acababa de suceder en Nueva York. De repente, inmediatamente asoció la orden de lanzamiento con la de Shield. Los ojos de Robert recorrieron a todos y pronto se fijaron en Pierce, con intenciones asesinas en sus ojos. Sin embargo, el oponente todavía es útil ahora y no quiere matarlo directamente. Tiene que esperar hasta que se agote su valor. Hola. Tras indicarle a Fury y a los demás que esperaran donde estaban, Robert se acercó solo a la ventana que iba del suelo al techo. Robert descubrió que la orden a Shield fue dada por Fury, porque él y Pierce son los únicos en todo Shield que tienen el poder de hacer esto. Confié mucho en él. Envié tropas.
Lamento haberte causado problemas, Robert. El padre de Freeman, el mariscal Phillips, también es uno de los fundadores de Shield. Aunque su familia les retiró parte del control por algunas razones más tarde, sus palabras aún tienen mucho peso. Habría sido difícil promover a Fury para que fuera director sin la aprobación de Freeman en ese momento, por lo que recordó cuánto había pensado en Fury al principio y lo enojado que estaba ahora después de enterarse de su comportamiento. El general Freeman Fury no fue el asesino que lanzó el misil. Incluso es posible que estuviera escapando cuando se dio la orden. Freeman. ¿Qué quieres decir con que hay algún cambio dentro de Shield? Robert inmediatamente le dio a Freeman un breve resumen de la situación. No sabía cómo Pierce había incriminado a Fury. Tal vez, Freeman. Hydra. Parece que las cosas no son tan sencillas. Sospecho que tienen gente escondida en el ejército y el gobierno. Después de escuchar lo que dijo Robert, Freeman inmediatamente se dio cuenta del problema. Cuanto más lo pensaba, más aterrador le parecía y se apresuró a bajar a investigar. No hablemos de eso por ahora. Si lo que dijiste es cierto, entonces creo que hay grandes problemas dentro del ejército. Tengo que investigarlo a fondo. Bien, después de terminar la llamada con Freeman, Robert saludó a Fury, quien se sentía incómodo estando con Pierce y los demás. Señor, ¿me llamó? Fury corrió rápidamente. Para ser honesto, la atmósfera en ese momento realmente lo hacía sentir deprimido. Después de todo, el enemigo que justo ahora tenía que ser derrotado y asesinado de repente se convirtió en su compañero de equipo. Me sentí extraño pero normal. Que Pierce anote la lista de miembros de Hydra que conoce, incluyendo sus cargos, en una libreta pequeña, y luego que lidere al equipo para eliminar a esas personas. Y lo que tenéis que hacer es supervisarlo y eliminarlo a él y a sus compañeros después de que haya hecho estas cosas. Después de escuchar lo que Robert le susurró al oído, Fury no pudo evitar mirarlo y al instante comprendió lo que quería decir. No se preocupe señor, completaré la misión. Después de darle a Fury una mirada alentadora y saludar a Pierce y a los demás, Robert dejó Shield. Ya casi es de noche ahora. Para los estadounidenses, la vida nocturna está a punto de comenzar, pero para el frío país del otro lado del mundo, no es seguro si el sol ya ha salido. No sé cómo está Mike. ¿Por qué no voy a ver cómo evoluciona? Yo también puedo intervenir, Robert está lejos de casa en los Estados Unidos. A pesar de que ascendió a Mike, su verdadero superior, el comandante Dolly del ejército de los E.U. En Winter, lo valoró y lo ascendió rápidamente. Especialmente cuando recordó que nunca había probado las delicias especiales del país antes, Robert sintió aún más picazón. Además, Belinda acababa de librar una batalla y probablemente ya no estaba en condiciones de luchar. Como no tenía ningún otro lugar a donde ir, simplemente se dirigió directamente al país An. Bueno, justo a tiempo, el sol acaba de salir. El sol sale sobre Seúl y comienza un nuevo día para los habitantes de Seúl. Pero en realidad la mayoría de ellos repiten lo que hicieron el día anterior, día tras día, desde la mañana hasta la noche, desde la infancia hasta la edad adulta. A excepción de algunos descansos, la mayoría de las personas casi no tienen manera de romper el hechizo de la repetición, pero hay un grupo de personas que pueden saltar de la repetición en cualquier momento y a voluntad. General Dolly, el teniente general Robert está afuera y le pide que salga. Por la mañana, Dolly ni siquiera había dormido lo suficiente cuando sus hombres llamaron a la puerta. Quería regañar enojado a quien llamaba, pero cuando escuchó que era Robert quien lo buscaba, inmediatamente recobró el sentido. Está bien. Lo tengo. Me levanté rápidamente, me puse la ropa y los pantalones y miré la hora en la pared. Eran solo las 7 de la mañana, así que no pude evitar murmurar. ¿Por qué está aquí otra vez? Y eligió una hora tan temprana, aunque se quejaba, sus manos no eran lentas en absoluto. Se vistió con pulcritud y siguió apresuradamente a sus hombres que esperaban afuera para saludar a Robert. Teniente General Robert. Cuando llegaron a la sala de mando, Robert estaba tomando café tranquilamente. Cuando vio venir a Dolly, sonrió y le estrechó la mano a la otra parte. Una energía amarilla que la gente común difícilmente podría ver entró en su cuerpo silenciosamente. Anfitrión y justo cuando Dolly estaba a punto de reconocer a su amo, Robert lo detuvo apresuradamente. No quería que le llamaran amo cuando en el lugar todavía había un soldado que no estaba bajo control. Sería un poco extraño. ¿También piensas ir a desayunar a la Casa Azul? Estoy pensando lo mismo, así que, ¿vamos ya? Robert interrumpió a Dolly y luego usó su influencia en Am para ir al palacio presidencial del país, Cheongwadae, a desayunar. Estaba muy rico y hubiera sido mejor si hubiera tenido menos kimchi.
Jin Aoyan. ¿Qué tal, General Robert? ¿Está acostumbrado a la comida? Si no, puedo pedirle a alguien que le reemplace la porción con la misma comida occidental que la General Dolly. La persona que estaba hablando era el presidente recién elegido del país Han, Jin Aoyan. Antes de asumir el cargo, vivió la impactante escena de varios portaaviones estadounidenses navegando en el mar de China Oriental. Si un determinado país del este no hubiera tomado contramedidas defensivas, esos grupos de batalla de portaaviones podrían haber visto interrumpido su asentamiento en el frío país. No solo eso, en comparación con el miedo al poder de los Estados Unidos, Jin Aoyan tiene más miedo de Robert, la encarnación de su poder. La desarraigada familia Lee es la mejor prueba de ello. Escuché que ofendieron a esta persona, lo que desencadenó una serie de reacciones en cadena. El consorcio más fuerte del país Han fue completamente destruido en pocos días debido a esto. Esto demuestra lo poderoso que es y cuánta influencia tiene en Estados Unidos. Sorbery, el teniente general, que fue tratado con gran cuidado por el presidente del país Han, ahora estaba sorbiendo las gachas en el tazón frente a él. Era un sabor que hacía mucho tiempo que no probaba. Cuando empezó a comer de nuevo, Robert no pudo evitar mirar fijamente en una dirección. Teniente general Robert. El presidente Han miró a Robert, quien se encontraba aturdido desde hacía mucho tiempo. No sabía si lo que acababa de decir había enojado a la otra parte. Si ese era el caso, entonces sentía que estaba acabado. Señor presidente, recuerdo que tienen un conflicto con el vecino país Sakura, ¿verdad? Jin Aoyan. Esto. Señor teniente general, no entiendo qué quiere decir, dijo esto, pero en el fondo estaba pensando. ¿Podría ser que algunas protestas en el país hayan causado descontento en la tierra de Sakura? Esas bestias son tan buenas a duración que incluso adulan a esta persona. El presidente Han ya ha pensado en lo que dirá a continuación cuando Robert se presente. Ahora Han es esencialmente un estado vasallo de Mei. ¿Qué puede hacer cuando el jefe habla? Por supuesto, si la persona principal que organizó la manifestación es arrestada y no puede ser juzgada, será en el mejor de los casos una mera formalidad. Después de todo, las fuerzas anti-país Sakura entre el pueblo Han todavía son extremadamente fuertes, especialmente cuando se trata de ese asunto. Si no se trata adecuadamente al presidente, se verá obligado a dimitir. Justo cuando estaba a punto de decir lo que le había dicho al pueblo Mei, las palabras de Robert hicieron que el presidente Han se detuviera. Lo que quiero decir es que le declararemos la guerra si surge una disputa. Creo que la gente de todo el mundo apoyará esta hazaña, incluida la gente del país Mei. Cuando Robert dijo esto, incluso Dolly, quien estaba afectada por el control mental, se sorprendió. Pero fue solo un shock. Si recibiera la orden de Robert de atacar inmediatamente, la ejecutaría sin dudarlo. Jin Aoyan. ¿Qué? Señor teniente general, ¿dice la verdad? ¿Significa que habla en serio o? Por supuesto, esta fue una idea del propio Robert, pero esta idea no apareció en su mente ahora, sino hace mucho tiempo, cuando se enteró del odio nacional. Eso es lo que quiero decir. Bajo la mirada sorprendida del presidente Han, una energía amarilla invadió su cuerpo, y en un instante pasó de querer resistirse a Robert a querer obedecer. Teniente general, su idea es fantástica. Es justo lo que la gente del país Han y de gran parte de Asia siempre ha soñado. Estamos dispuestos a apoyarlo plenamente. Dolly. Lo mismo ocurre con el ejército Han Mei, señor teniente general. Entonces actúe inmediatamente. Sí. Robert todavía tiene muchas cosas más que hacer. Lo primero que hay que hacer es llevar el problema hasta un punto en que no pueda resolverse por medios normales, como aquellos que solo pueden resolverse con la guerra. Oye, Fury, ¿cómo lo llevas? Todo va sobre ruedas. Con la cooperación de Pierce, el problema se puede resolver en una semana. El único problema ahora es que Shield podría quedar paralizado durante un año. Fury sostenía en su mano una lista con tinta húmeda. Todos ellos eran peces gordos que ocupaban puestos importantes en Shield. Pero peces grandes como estos podrían llenar varias hojas de papel A4, las raíces ya están podridas, así que simplemente desentiérralas y plántalas de nuevo. Ahora tengo una pregunta para ti. Dime con sinceridad, ¿tienes alguna información sobre Tianwan en el país Sakura? Fury. Depende de qué tipo de información estés hablando. Si te refieres a que se levantó puntualmente en su palacio a las 8 de la mañana y se bebió el primer vaso de agua con la mano derecha, entonces sí tenemos información. Robert casi se rió a carcajadas cuando escuchó lo que dijo. No tenía ninguna duda de que si preguntaba qué color de ropa interior llevaba Tianwan, Fury podría responder de inmediato.
Lo que acabas de decir es justo lo que necesito. Ahora, otra pregunta. ¿Dónde está el palacio de Tianwan? Me refiero a la ubicación exacta, preferiblemente la habitación donde vive. Fury. Es un honor poder ayudarte. Por favor, espera un momento mientras verifico que la información es correcta. Tardaré 2 minutos. 3 minutos después, ¿es aquí donde vive la cosa pájaro? Después de obtener la información proporcionada por Fury, Robert salió a la residencia de Tianwan. Miró a su alrededor y descubrió que la decoración era un poco occidental pero también tenía algunos elementos orientales. Oye. ¿Sigues durmiendo? Déjame ayudarte a levantarte. Estallido. Había una persona acostada en la cama en ese momento. Robert se acercó a él y le dio una bofetada sin decir palabra, y luego se despertó inmediatamente. Tianwan primero vio un rostro extraño y luego sintió un dolor ardiente en su rostro, lo que lo sorprendió mucho. Tianwan. ¿Quién es? ¿Qué lenguaje de pájaros? Pretendió golpear de nuevo al viejo, pero esta vez fue inteligente y supo esquivarlo, y cuando escuchó a Robert hablar inglés, rápidamente cambió de idioma. ¿Quién eres y qué quieres? Guardia. Guardia. Tianwan sintió como si estuviera viviendo una pesadilla. Le dieron una bofetada en la cara tan pronto como se despertó por la mañana. Desde la infancia hasta la edad adulta, nadie, excepto unas pocas personas, se atrevió a hacerle eso. ¿Qué pasó, señor Tianwan? Ah. ¿Quién eres? No hay que subestimar a los guardias del Palacio Tianwan. Tan pronto como se enteraron de la situación, alguien corrió a preguntar. Cuando vieron a Robert, un extraño, inmediatamente sacaron sus armas y lo amenazaron. Vaga. Este hombre se atrevió a bofetearme. Te ordeno que lo saques y le dispares de inmediato. Al ver venir a su perro guardián, Tianwan enderezó la espalda, señaló a Robert y gritó salvajemente, perdiendo por completo su pánico anterior. Quería quedarme contigo un rato, pero has estado muy ruidoso. Con un movimiento de la mano de Robert, la cabeza de Tianwan fue cortada cuidadosamente. Partiendo de la incisión en su garganta como centro del círculo, el área dentro de 1000 metros que se extendía hacia afuera era como si fuera balanceada en un círculo por una espada extremadamente afilada. A excepción de Robert, la mayoría de las otras cosas dentro de esta distancia fueron cortadas por la mitad, excepto aquellas que eran más cortas que el cuello de Tianwan. El poder del espacio circula dentro de ese kilómetro, impidiendo que esas cosas perfectamente separadas se separen inmediatamente, e impidiendo que Robert sea golpeado o disgustado por algo. Después de hacer todo esto, Robert cogió el teléfono y llamó al presidente de los Estados Unidos que estaba al otro lado del océano. «VP, señor teniente general, ¿me está buscando?» Anthony contestó el teléfono poco después de que llegué. No sé si simplemente estaba libre o por alguna otra razón. Sí, hay algunas cosas. He declarado la guerra en nombre del Reino Plum y el Reino Sakura. El Reino An y el ejército Anmei serán enviados en unas horas. Espero que estés de mi lado, ¿verdad? Cuando Robert dijo esto, la primera reacción de Anthony fue consultar el calendario. Después de descubrir que hoy o mañana no era el Día de los Inocentes, sintió que le zumbaba la cabeza. ¿Por qué? ¿Alguien de su país te ofendió? Si es así, ¿puedo usar el poder del país para ayudarte a eliminarlo? Robert interrumpió a Anthony antes de que pudiera terminar sus palabras. No es solo alguien quien me ha ofendido, sino todo este país. Para ser más precisos, son esas bestias que el país Mei abandonó deliberadamente durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora los ejecutaré a todos. Antonio. No supo qué decir por un momento, pero Robert no tenía la intención de quedarse ahí. Tomó su teléfono móvil y tomó una fotografía de Sakura Tianwan siendo decapitada. Ding dong, Anthony recibió un mensaje de Robert en su teléfono móvil. Al principio, estaba un poco confundido sobre quién era la persona. Solo después de que Robert se lo recordó supo quién era. Anthony. Lo siento, teniente general Robert, creo que debemos convocar una reunión de las dos cámaras para tratar este asunto, en la que también participarán el general Freeman y otros importantes representantes militares del país. ¿Necesita venir? Quizás podrías explicar tu punto de vista y por qué haces esto en la reunión y como presidente interino, Anthony estaba muy cansado, especialmente cuando se enfrentaba a Robert. Pensaba a menudo en su predecesor, para evitar cometer los mismos errores que él. Por ejemplo, Anthony está muy enojado ahora. ¿Qué es el país Sakura? Ese es un vínculo importante para Estados Unidos en Asia y una pieza de ajedrez importante para contener y bloquear a un determinado país grande.
Ahora Robert quiere abandonarlo por alguna razón, y está declarando la guerra y anunciándola al mundo entero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Decirle al resto de los aliados de Estados Unidos que sufrirán el mismo destino? Vendré a participar, pero antes, para que nuestra limpieza sea más fluida, decidí tratar con otro grupo de personas. Anthony. No. Teniente General Robert. Debería, bip, bip, bip. Robert colgó el teléfono antes de poder terminar sus palabras, lo que despertó la ira de Anthony. Mierda. ¿Quién se cree este cabrón? ¿Dónde puso los intereses de Mei Legian y los de sus aliados? Es un teniente general, K. No es más que un verdugo de pura cepa. Anthony estaba furioso en su propia residencia, y cuanto más hablaba, más sentía la necesidad de llamar a Robert y regañarlo. Acabo de moverme un poco y descubrí que mi teléfono todavía estaba atascado en la foto procesada de Sakura Country Tianwan. La mente de Anthony de repente se volvió clara. Como símbolo de un país, aunque su nivel de protección no era tan bueno como el de él. Pero el nivel de defensa de Tianwan definitivamente no es débil. Robert puede tratar con el oponente con mucha facilidad y calma. No es eso. Extendió la mano y le tocó la cabeza que aún estaba sobre su cuello, y finalmente prevaleció la razón. Después de retirarse de la foto que lo hizo sentir aterrorizado, Anthony comenzó a informar a su secretaria para que notificara a todos los funcionarios gubernamentales y militares para realizar una reunión de emergencia. 2 horas después, el comportamiento de Robert es inaudito. ¿Quién defecaría en el suelo en un lugar salvaje, para luego recogerla y tirarla? El comportamiento del teniente general constituye traición. Sugiero que se le revoquen todos sus cargos de inmediato y que responda ante la ley. ¿De qué hablas? ¿Cómo vas a investigar? ¿Quieres investigarlo con una pistola? ¿O quieres volverlo loco y luego usar sus aterradoras habilidades para investigar el país Mei y a toda la humanidad? No podemos dejar que esto siga así, ¿verdad? ¿Tienes algún buen plan? Si no, cállate. La reunión de emergencia finalmente se celebró en Washington. Anthony se sentó en el asiento principal y se molestó aún más al escuchar las diversas peleas entre el público. Ya basta. Estallido. Freeman golpeó la mesa frente a él y de repente la escena quedó en silencio. ¿Alguien puede decirme por qué Robert hizo esto? Freeman esperó a que todos estuvieran en silencio antes de hacer esta pregunta, mientras sus ojos se dirigían hacia Eric, el presidente interino. ¿Cómo voy a saber lo que está pensando, idiota? Eric maldijo en su corazón pero sonrió en su rostro. Justo cuando estaba a punto de responder a la pregunta de Freeman, una puerta de luz apareció en el centro de la sala de conferencias. Perdón por llegar tarde, todos. Robert salió por la puerta de luz azul. Miró a las personas presentes y todas tenían expresiones diferentes. Quizás esta gente pensó que estaba demostrando. Robert pensó que era casi seguro que alguien atribuiría su comportamiento al uso de sus habilidades extraordinarias para manifestarse en su contra. Después de todo, los políticos estadounidenses tenían mucha imaginación. Teniente General Robert, ¿nos está haciendo una demostración? Bueno, no está solo en mi corazón. Robert murmuró algo. No quería perder el tiempo hablando con esos políticos. Él liberó directamente su control mental y todos en la escena, excepto Freeman, fueron afectados o controlados por él. En comparación con aquellos que simplemente son influenciados, aquellos que son controlados son mucho más miserables, ya que no hay posibilidad de escapar del control de Robert por el resto de sus vidas a menos que mueran. La única persona en la escena que estaba controlada por Robert era el anciano que acababa de interrogarlo. Anciano, solo te estoy demostrando. ¿Tienes alguna pregunta? Después de que Robert terminó su trabajo tranquilamente, comenzó a inspeccionar los resultados de su labor. No hay problema, señor teniente general. Al escuchar la respuesta que lo satisfizo, Robert asintió con satisfacción. En ese momento, el presidente Eric se acercó personalmente y lo condujo a su asiento, y los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes se acercaron para saludarlo. Freeman estaba mirando desde un lado y estaba confundido. ¿No había estado todo el mundo pidiendo que se golpeara y reprimiera a Robert? ¿Por qué han cambiado tanto ahora? ¿Es este el primer día que los conozco? Teniente General Robert, ¿podemos comenzar la reunión? A Eric no le importa lo que piensen los demás. A sus ojos, lo único que le importa es que Robert obedezca sus órdenes. Esto significa que el máximo liderazgo de Estados Unidos está básicamente controlado por una sola persona.
Freeman sintió que estaba asistiendo a una reunión extraña, una que trataba sobre una declaración de guerra contra otro país, incluso un aliado suyo. Un asunto tan importante se resolvió en tan poco tiempo. Ahora, declaro que la propuesta presentada por el teniente general Robert para eliminar los restos del militarismo del país Sakura ha sido aprobada por unanimidad. Como el anuncio del presidente interino significaba que la resolución era efectiva, incluso el propio Freeman votó a favor. Pero aún le resultaba muy extraño que legisladores de partidos diferentes, que normalmente no se llevaban bien entre sí, de repente pudieran llegar a un consenso. Robert, ¿puedes venir a caminar conmigo? Al ver que el asunto estaba resuelto, Robert quiso volver al país Sakura. Después de todo, acababa de completar el plan para demoler un santuario de mierda que enterraba a innumerables criminales de guerra y convertirlo en un baño público, es solo la mitad. Ahora los baños públicos que beneficiarían a la gente han sido demolidos y la construcción aún no ha comenzado. Por supuesto, almirante Freeman. Ante su invitación, Robert no tenía motivos para negarse. Después de todo, la otra persona le había ayudado mucho en el pasado. Tus acciones son un poco inesperadas, para ser honesto, aunque también odio a esos aduladores que sonríen pero esconden cuchillos tras sus sonrisas, nunca he pensado en matarlos. ¿Puedes decirme por qué tomaste esa decisión? La razón por la que Freeman preguntó esto fue en realidad solo para confirmar una cosa, es decir, si Robert todavía era racional y no estaba en un estado de demencia después de haber sido provocado por algo. Para ser honesto, en un país pequeño como Sakura, esas personas ambiciosas que son constantemente reprimidas por los Estados Unidos, son aparentemente solo una familia, tanto económica como militarmente. Pero, en realidad, se han estado manteniendo mutuamente medio lisiados detrás del escenario. Es más, Estados Unidos tiene tropas estacionadas en Sakura y tiene mucho que decir. Sería demasiado fácil derrocar al gobierno de un país así. Incapaz de recordar esto, Freeman temía que Robert, que ahora poseía el poder de destruir el mundo, perdiera el control, lo que sería un desastre para todo el mundo. Están desarrollando armas nucleares. ¿Es esa razón suficiente? En respuesta a la pregunta de Freeman, Robert dio una respuesta como esta. Freeman. Bueno, tu respuesta es apenas calificada, sintió que había logrado la respuesta que quería y, después de darle una palmadita en el hombro a Robert, Freeman se fue tranquilamente. No le preocupa que atacar a los aliados haga caer la imagen de Estados Unidos. Hay que saber que hoy en día Estados Unidos es el que tiene más voz y voto en el mundo. En el mundo solo hay dos tipos de medios de comunicación. Uno es estadounidense y otro es otro. En este punto tenemos que admitir que, a excepción de unos pocos estados soberanos que pueden mantener su propio poder de discurso nacional, los medios de comunicación en muchos otros países están controlados. Se puede decir que mientras se alcance un consenso dentro de Estados Unidos y todos no peleen entre sí y canten una melodía diferente, incluso si su voz en la arena internacional es estable, la tendencia general estará de su lado. Hay también otra fuerza oculta que no se puede ignorar, y es un gran y misterioso país en el este. Tienen un odio profundo hacia el país Sakura. Esta vez, la pelea del Sakura Country de es solo por sus intereses, y no cantarán en contra de ello en absoluto. En este momento, 2 de los 3 principales miembros permanentes de los 5 miembros permanentes del mundo están dispuestos a apoyar esta acción, así que ¿quién se atrevería a oponerse? Freeman ya había pensado en una razón, y era que el país Sakura mencionado por Robert era sospechoso de producir secretamente armas de destrucción masiva y debía ser investigado a fondo. Como resultado, los dos partidos en Estados Unidos, que habían estado luchando entre sí durante mucho tiempo, llegaron a un consenso poco común. La fuerza de la única superpotencia del mundo empezó a demostrarse. 10 grupos de batalla de portaaviones avanzaron hacia el país Sakura, y rápidamente se reunió un ejército de 1 millón de hombres. Con los esfuerzos de la máxima potencia mundial y la aquiescencia de otra superpotencia, Sakura fue rápidamente purificada, y aquellas bestias que habían escapado al juicio también fueron llevadas ante la justicia. La casa de Tony, escuché que has hecho muchas cosas importantes últimamente. Robert. Bueno, y hay algunos, pero no sé de cuál estás hablando. Tony. El del país Sakura, bueno, no me gusta mucho. Originalmente quería hablar con Robert sobre por qué no debería decidir la vida y la muerte de tantas personas basándose en sus preferencias momentáneas, pero al pensar en las noticias recientes, Tony no pudo evitar dejar de hablar. En este momento, una nueva ronda de transmisiones acaba de comenzar en la televisión. Matsushita Ito es el último alto funcionario del país Sakura en ser ejecutado.
Sus crímenes incluyen antidemocracia, asesinato y violación. Durante su investigación, los militares descubrieron que también disfrutaba matando gente. Metieron a gente inocente en el Coliseo. Las noticias en la televisión comenzaron a reproducir algunos vídeos sangrientos, que eran evidencia de los crímenes de Panasonic. Tony nunca había visto algo tan repugnante y no pudo evitar apagar el televisor manualmente. Jarvis, la próxima vez que transmitan este tipo de noticias, ¿podrías apagar el televisor por mí? Jarvis. Está bien, señor. Si la próxima vez encuentra contenido como este que le incomode, lo cerraré de inmediato. Tony. Gracias y después de hablar con Jarvis, miró a Robert nuevamente. Lo que hace esta gente es realmente repugnante. Anteayer, incluso vi a un funcionario de su país al que le encantaba hacer eso con los animales. ¿Sabes qué, Robert? Esto era inimaginable para mí antes. ¿Cómo podría alguien hacer algo así? Quizás ya no sean humanos y Tony asintió ante las palabras de Robert, y luego ninguno de los dos volvió a mencionar ese repugnante tema. Tony se dio la vuelta y comenzó a concentrarse en estudiar la basura alienígena que tenía frente a él. Quizás fue una inspiración repentina, pero finalmente se dio cuenta de algo. Tony. Oh, no. Soplo y auge. Inserta un objeto extraño en la fuente de energía alienígena y los resultados sorprenden a Tony. Si no fuera por este escudo protector, ambos estaríamos acabados. Él estaba preparado para esto. El experimento se estaba llevando a cabo dentro de un escudo de seguridad y en el interior continuaban las explosiones. Tony. Esto debería ser un dispositivo similar a un reactor nuclear. Parece que lo pasamos por alto antes. Robert. ¿Y qué? ¿Vas a informarle a alguien? ¿Qué tal a Shield? Tony. Mi casa está conectada a Internet. No eres el único que sabe que la mayoría de los de Shield son agentes encubiertos, Robert. ¿Cómo puede ocultármelo el gobierno si puede ocultárselo a la gente común? Entonces, ¿no piensas ayudarlos con la limpieza? Quizás Fury te dé una medalla si lo logras. Los ojos de Robert estaban llenos de sonrisas, y parecía haber visto la escena cuando Fury le entregó el premio a Tony en Shield edificio. Vamos, no me siento cómodo con ese huevo cocido, y que yo sepa, casi han limpiado sus asuntos internos. Lo que más les falta ahora es talento de gestión. Honestamente, si necesito esto, no puedo enviar a un gerente de la compañía Stark, ¿verdad? Sin mencionar si es adecuado o no, mi compañía definitivamente tendrá problemas para funcionar correctamente. Robert. Entonces, ¿a quién vas a buscar? Parece que la existencia de Shield te ha hecho olvidar la existencia de muchas agencias gubernamentales. Hermano, déjame ayudarte a recordarlas. Jarvis, llámame a la línea exclusiva que me proporcionó el gobierno federal. Una vez conectada la línea dedicada, un oficial federal acudió a preguntarle a Tony si tenía alguna pregunta. Cuando se enteró de que aquellas cosas que originalmente pensó que eran basura extraterrestre eran tan poderosas, inmediatamente informó a sus superiores. Si no me equivoco, mucha gente perderá mucho dinero si haces esta llamada, ¿verdad? Robert sacó a colación este tema de repente cuando Tony terminó su llamada porque recordó a ciertas personas. En ese momento, Robert estaba de pie junto a la ventana en el piso superior de Stark. Se inclinó y miró hacia abajo. Vio una escena agitada abajo, donde organizaciones civiles estaban limpiando montones de restos de batallas alienígenas. Tony se acercó y se quedó junto a Robert, mirando la escena que se desarrollaba debajo. Por supuesto que podía imaginar lo que decía. Suena cruel, pero es la verdad. Si no hubiera descubierto que estas cosas eran dañinas, esta gente habría ganado mucho dinero, pero ahora no pueden. Yo lo llamo una inversión fallida y el gobierno se encargará de ello. No sé si Tony lo creyó cuando lo dijo, pero en cuanto al propio Robert, no lo creyó. No muy lejos del edificio Stark, era otra mañana temprana, y el trabajo de limpieza de basura abajo estaba en pleno apogeo. Ver. Estallido. Toms, el jefe de la empresa contratista encargada de limpiar esta zona de basura alienígena, ahora está demostrando personalmente a sus hombres cómo descomponer la basura. Trabajador. Ah. Tienes razón. En realidad, estaba muy insatisfecho con la intromisión de su jefe, pero tuvo que fingir que le habían enseñado debido a los dólares estadounidenses en el bolsillo de la otra parte. Está bien. Eso es todo. Toms estaba muy satisfecho con el desempeño de su subordinado y lo elogió en su corazón, y luego, no pasó nada. De repente, sus ojos fueron atraídos por la puerta improvisada y un empleado que a menudo llegaba tarde y que hoy llegó tarde llamó su atención. Oh. Oye. Te estaba esperando.
Sin ti, no sé cómo voy a hacer el resto de mi trabajo. ¿Qué tal dormiste anoche? Si Toms le dijera esto a un técnico superior, sin duda sería un cumplido y un reconocimiento, pero si le dijera lo mismo a un empleado que solo podía hacer trabajos manuales y llegaba tarde, no significaría nada bueno. La alarma que programé no sonó, obviamente escuchó el descontento de su jefe, por lo que para evitar buscar otro trabajo, decidió explicarlo. Toms. Sí. Exacto. Es problema del despertador, lo sé. La sonrisa en su rostro fue muy confusa al principio, pero de repente Toms contuvo su expresión y dijo con seriedad. Escuchen. Como dije antes, este es un gran logro en el que estoy apostando toda mi fortuna, y espero lograrlo con el esfuerzo conjunto de todos. Si alguien se atreve a retrasarme o obstruirme, entonces, antes de que pudiera pronunciar la palabra expulsado, alguien más entró por la puerta. Tems pensó que había sorprendido a alguien otra vez y estaba a punto de regañarlo, pero descubrió que esta vez se trataba de un grupo de personas. Escuchen todos. Dejen de hacer lo que están haciendo inmediatamente. Según la orden ejecutiva N-396-B, toda la limpieza posterior a la guerra será nuestra responsabilidad a partir de ahora. Una mujer que sostenía un documento habló primero entre un grupo de hombres grandes que llevaban sombreros blancos. El olor de haber trabajado en una unidad gubernamental durante mucho tiempo definitivamente no le sonaba falso. Temus. Maldita sea. ¿De dónde salió esta gente? Maldijo en voz alta instintivamente, porque toda su fortuna estaba en juego en esto. Si realmente se hicieran cargo de la empresa como dice la mujer, ¿qué harían? ¿Y qué pasa con el dinero que invirtió? Somos técnicos profesionales. ¿Podría ser más respetuoso al hablar, señor? El hombre alto con el sombrero blanco al lado de la mujer obviamente no podía soportar ser regañado por Temes, por lo que le respondió directamente, mientras su mano tocaba su cintura, una acción con la que los estadounidenses están muy familiarizados. Tems también lo notó, pero en ese momento miró hacia atrás e inmediatamente los empleados que lo seguían dejaron de trabajar. Algunos de ellos llevaban armas en sus manos, mientras que otros no llevaban nada. Sin embargo, sus acciones fueron sorprendentemente consistentes y el significado de acercarse al jefe era evidente. La confianza de Tems creció de repente. Hasta ahora, todavía pensaba que la otra parte era un rival comercial que quería asustarlo. Entonces, para deshacerse de esa gente, expuso directamente las pruebas de que tenía el derecho legal de disponer de la basura. Temus. Escucha. Firmé un contrato con el ayuntamiento. Me prometieron limpiar esta zona. ¿Quieres que te la muestre? Lo siento, señor Toms, ¿por qué no le echa un vistazo al mío primero? La mujer le entregó una orden a Tems. Él sabía que se trataba de una orden emitida por el gobierno federal, lo que significaba que el contrato que firmó con el gobierno de la ciudad no era válido. Bien, creo que deberías comprender la situación actual, así que te aviso de nuevo que entregues de inmediato todo el material alienígena que hayas recogido y abandones la zona inmediatamente. De lo contrario, serás procesado o incluso arrestado. La mujer no le dio mucho tiempo a Tems. Después de leer la orden claramente, la tomó y comenzó a implementarla de acuerdo con el contenido de la orden. Tems. Ahora estaba realmente furioso. ¿Qué quisieron decir con serán procesados si se quedan? Fue como si un grupo de ladrones entrara en la casa que usted acaba de vender, no solo para ocupar su casa sino también para impedir que el propietario original siguiera viviendo allí, de lo contrario demandarían al propietario original. ¿Existe todavía la ley? Temus pensó esto cuidadosamente en su corazón. Durante sus décadas de vida libre, realmente no existía ninguna ley. Lo siento, señora. Acabo de hablar un poco alto, pero fue por la emoción. Mi fortuna y la gente que me respalda son mi esperanza de ganar dinero en el futuro. Tems está dispuesto a doblegarse ante la realidad. ¿Qué más puede hacer después de confirmar que no tiene legitimidad? Seguir resistiendo solo conducirá a un resultado más miserable, pero inclinar la cabeza y orar por comida puede darle un rayo de esperanza. Lamento mucho su situación. Espero que usted y sus empleados encuentren una salida lo antes posible. La rendición de Tems no consiguió el perdón de la mujer. Por el contrario, respondió con el lenguaje oficial más inútil. Robert simplemente se quedó allí con los brazos cruzados, observándolos. Fue una escena tan libre que casi le hizo llorar. La América libre y democrática en realidad tiene miedo de que sus trabajadores se enriquezcan, por eso decide dedicarse a realizar ese trabajo duro y rentable. Este es simplemente un espíritu intrépido.
Robert levantó el pulgar hacia Estados Unidos en su corazón y lamentó que el mundo es realmente el mismo en todas partes, excepto, al final, Thames no luchó con el pueblo federal. De hecho, estaba pensando que si aún fuese joven y no tuviese esposa e hija, le habría dado un puñetazo en la cara a esa mujer testaruda. Pero ahora no se atreve a hacerlo, pero eso no significa que se sentará a esperar la muerte. Parece que no hay nada que ver. Tan pronto como Robert dijo esto, de repente sintió una fluctuación espacial, que no era causada por los humanos sino por la naturaleza, el dominio de Dios. Las 9 galaxias pronto estarán conectadas. Para entonces, las fronteras entre los 9 reinos ya no serán tan nítidas ni difíciles de cruzar. Durante el período de conexión de las 9 galaxias, incluso podrás atravesar otros reinos como lo harías normalmente. Los ancianos del reino divino les contaban a los niños esta historia, que habían contado innumerables veces. Como se creía que la esperanza de vida promedio de las personas en el reino divino era de 5000 años, habían experimentado demasiado para su edad. Lo sé, lo sé. Escuché esta historia de niño. ¿Quieren saber el final? Justo cuando el anciano estaba contando la historia, un joven del reino divino pasó por allí. Acababa de escuchar la historia del anciano cuando era un niño, y tal vez por gusto no pudo evitar querer contar el final de la historia con antelación. El anciano dijo: «Mocoso. Hace tiempo que sé que no eres honesto, y ahora parece que tenía razón. Vete ya y no me molestes en contarles cuentos a los nuevos niños». Aunque sus palabras parecían duras, su tono era tan amable que no podías evitar querer escucharlo más. Joven. Jajaja. Solo bromeaba. Ha pasado tanto tiempo que ya olvidé el final. ¿Puedes contarme más, viejo? El anciano. ¿Por qué no buscas un asiento y te sientas? Bajo la guía del anciano, el joven encontró felizmente un lugar donde sentarse. Un grupo de personas, entre ellas ancianos, jóvenes y niños, se sentaron juntos y, con el resplandor del sol poniente, la historia de las 9 estrellas en conjunción comenzó a resonar entre ellos. Padre, quiero ir al mundo humano. Thor miró todo esto aturdido. Su padre Odín había probado muchos métodos últimamente, pero nada podía cambiar la situación. Él quería ir a ese lugar porque tenía apego a él. Odín. Te traje a ver esto, no para que te quedaras en el cálido y pacífico reino de Dios, Thor. Sino, para que comprendieras que tu esperanza de vida es mucho mayor que la de un terrícola normal. Como señor de los dioses, Odín estaba realmente enojado con su hijo. ¿Por qué tenía que gustarle una mujer en la tierra cuando había tantas otras personas que le podían gustar? Esto no fue parte de su entrenamiento para Thor. Cuando todo estuvo hecho, ya era demasiado tarde para reaccionar. Thor. Pero Jane me gusta mucho, ¿no? Padre, debo ir a buscarla. Después de más de 10 días de duro trabajo, Odín estaba cansado. Hizo un gesto con la mano y le dijo a Thor que siguiera adelante y causara problemas. Thor. Gracias, padre. Después de obtener el permiso de Odín, Thor no podía esperar para correr hacia el puente del arco iris. Al acercarse al puente del arco iris, Thor no pudo esperar más. Voló blandiendo su martillo sin siquiera mostrar intención de detenerse. ¿Eindal me llevará con Jane? Eindal, que estaba en el templo del puente arcoíris, estaba a punto de rechazar a Thor, porque nadie podía usar el recién reparado y algo inestable puente arcoíris sin la voluntad de Odín. Déjalo ir. Abrió la boca, pero antes de que pudiera decir algo, la voz de Odín resonó en sus oídos. Eindal reaccionó inmediatamente y teletransportó a Thor a la tierra justo cuando estaba a punto de golpear el templo Bifrost. Thor realmente eligió el momento adecuado. Si hubiera sido un poco más tarde, Eindal no habría podido ver a su novia Jane, porque ella accidentalmente había corrido hacia un espacio misterioso. Margarita. Jane miró el acantilado frente a ella. El lugar detrás de ella había cambiado del corredor abandonado original a un enorme pilar, y parecía haber algo presionado en el medio. ¡Oh Dios mío, qué es esto! Impulsada por la curiosidad, Jane quiso tocarlo, pero sus movimientos se detuvieron de repente, como si se hubiera presionado el botón de pausa, y la icónica energía azul fluyera en su cuerpo. Bueno. Veamos qué habilidades puedes darme, querida. Robert apareció junto a Jane. En realidad, acababa de notar la fluctuación espacial. La primera vez que ocurrió, efectivamente se formó de forma natural. Pero las siguientes veces no fue así, porque esas veces fue porque el sello de alguien se soltó y el ruido provenía del sello. Partículas de éter, en otras palabras, gemas de la realidad. Ding dong. Habilidad detectada. El poder de la realidad. Una de las fuerzas más poderosas del universo.
Con él, uno puede crear y cambiar arbitrariamente la forma de cualquier sustancia en el universo. ¿Te gustaría saber si puedes obtener el poder de la realidad? Llamar y después de ver la introducción de la habilidad, Robert supo que esta vez había tenido muchísima suerte. Siguiendo al poder del espacio de la última vez, este fue otro poder de la realidad que heredó casi por completo la habilidad de la gema. Este tipo de suerte no se presenta siempre, y si pierdes esta oportunidad, nunca la volverás a tener, por eso Robert no se rindió en absoluto. Se sintió aliviado solo después de ver que el poder de la realidad regresaba a la séptima casilla de habilidad. Las partículas de éter serían inútiles después de esto, y ahora que las partículas habían aparecido, los elfos oscuros que originalmente las poseían revivirían y las recuperarían, por lo que Robert planeó, estallido. Robert chasqueó los dedos y Jane recuperó inmediatamente su capacidad de moverse. Justo cuando estaba confundida, las partículas de éter ya habían comenzado a penetrar en su cuerpo. Mejor me voy al reino divino. Llevo mucho tiempo en Marvel y aún no he salido de la Tierra. Si otros viajeros del tiempo me ven, quizás me llamen Paleto. Robert miró a Jane que estaba siendo invadida por partículas de éter y se dijo a sí mismo. En cuanto a la cuestión de si las partículas de éter serían dañinas al entrar en el cuerpo humano, Robert lo había olvidado, pero no había necesidad de que lo escribiera. Después de todo, Jane era la novia de Thor, no la suya. Simple. Jane, ¿dónde has estado? Daisy había estado buscando a su amiga desde que desapareció. Después de casi una hora de búsqueda infructuosa, finalmente decidió llamar a la policía. Entonces, cuando Jane, que se había fusionado con el éter y subconscientemente ignoró deliberadamente el recuerdo de la fusión, se despertó en una fábrica abandonada y vacía, vio una escena llena de policías tan pronto como salió. Daisy. Bueno, mi amiga y yo estamos aquí porque, cuando la policía la observaba fijamente durante mucho tiempo y estaba a punto de decir la verdad, una figura familiar apareció de repente en su vista. Daisy. Jane. ¿Dónde has estado? Al ver la escena donde la policía estaba por todos lados, Jane tuvo un muy mal presentimiento, tanto que lo primero que diría al ver a su buen amigo preocupado por su seguridad sería interrogarlo. Jane. No me digas que llamaste a la policía. Daisy. ¿Qué puedo hacer? Jane. No deberías llamar a la policía, porque eso alertaría al gobierno, y entonces Shield aparecería y convertiría esto en el Área 51. Aparentemente, Shield ha hecho un buen trabajo manteniendo la limpieza en secreto. Al menos la gente como Jane no sabe que el Shield que ella mencionó ni siquiera puede conseguir suficiente personal de oficina. Jane. Descubrimos una anomalía antigravedad, y nuestros competidores solo tenían unos pocos hijos. Si no hubieran llamado a la policía, Daisy. Jane. Desapareciste durante 5 horas. ¿Qué? Cuando su amiga contó esta historia, la propia Jane quedó atónita. Subconscientemente intentó recordar todo lo que acababa de experimentar, pero lo único que obtuvo a cambio fue un dolor intenso. ¡Ah! Jane gritó y cayó directamente al suelo sin previo aviso. Los agentes de policía que se encontraban cerca habían estado observando ese lugar durante mucho tiempo, y cuando vieron esa escena repentina, todos quisieron ayudar. Oh, Jane. Daisy, que era la más cercana a su amiga, también se apresuró a ayudar, pero la persona que finalmente apoyó a Jane no fue Daisy, sino, ¿por qué estás aquí? De repente, irrumpió un hombre con una capa, como si hubiera llegado al mundo trayendo mucha luz. Levanten las manos. ¿De dónde salió? Pase lo que pase, primero determine si el objetivo es una amenaza. Y era evidente que la policía en el lugar no creía que la persona que apareció de repente tuviera buenas intenciones. Los humanos tenemos miedo instintivo de las cosas desconocidas, especialmente cuando estas personas aparecen de repente ante nuestras narices. Daisy. No. Lo malinterpretaste. Sol no es malo. Está en el mismo grupo que nosotros. Ella trató de explicarlo, pero la policía no solo la ignoró, sino que una oficial femenina incluso la jaló hacia atrás y le dijo a Daisy que no tuviera miedo. Mirando a Thor, que estaba rodeado de policías armados, Daisy lamentó que estas personas no escucharan sus palabras en absoluto. ¿Parece alguien que podría ser amenazado con ser secuestrado? No tengo tiempo para jugar contigo. Heimdall, llévame de vuelta. Saúl ahora estaba preocupado por su novia en sus brazos y no tenía tiempo para preocuparse por nada más. Y observando la actitud de los policías hacia Daisy, sintió que Daisy no correría peligro, así que se preparó para irse con tranquilidad. Policía. ¿A dónde quieres ir? Heimdall, ¿por qué no me lo dices?
Apenas había terminado de hablar la mitad de sus palabras burlonas cuando un puente de arcoíris cubrió a Thor y los demás, y después de destrozar las vistas de los policías, los dos desaparecieron sin dejar rastro. No te preocupes, Jane, estarás bien. Durante la transmisión en el puente del arcoíris, Thor no se olvidó de consolar a su novia inconsciente, lo que demuestra que habla en serio sobre su amor por Jane. Sin embargo, como tercero, Robert se siente realmente un poco avergonzado. Aunque nadie pueda verlo ni sentirlo, esa sensación incómoda aún surge involuntariamente. No sé si soy demasiado tímido o si Thor es demasiado atrevido. Al ver la escena donde Thor estaba a punto de acercar su boca a la de él, a Robert se le erizaron los pelos. ¿Sigue siendo él el príncipe del reino divino así? No sé de dónde lo sacaron, Heimdall. Oh, mi príncipe heredero, realmente la amas profundamente, pero tu novia terrestre no luce muy bien. La velocidad del puente arcoíris todavía era muy rápida. Después de un tiempo, Robert, Thor y la inconsciente Jane habían llegado al reino divino. Quizás fue por conceptos diferentes. Al ver una escena que hizo que Robert se sintiera sumamente avergonzado e incluso sintiera que Thor era un poco raro, la reacción de Heimdall fue completamente opuesta. Thor. Su condición es muy grave. No. Tengo que pedirle a mi madre que la salve de inmediato. La condición de Jane en ese momento no era realmente tan exagerada como la de Besol. Había bolas de luz roja en su cuerpo, como si estuvieran a punto de estallar fuera de su cuerpo en cualquier momento. Justo ahora, durante la transmisión en el puente arcoíris, Robert no notó esta pequeña fluctuación debido al deslumbrante entorno. Ahora parece que esta fluctuación realmente podría acabar con la vida de una persona común y corriente. Recuerdo que esto no pasó antes, ¿será mi efecto mariposa otra vez? Robert pensó en ello, si Jane muriera ahora, ¿a dónde irían las partículas de éter? ¿Qué pasaría si esa cosa volviera a la Tierra y atrajera también a los elfos oscuros? ¿No significaría eso que no podríamos ver la emoción de su incursión en el reino divino? Para ver la emoción, Robert actuó desinteresadamente y una fuerza de la realidad cayó sobre Jane, y el poder originalmente violento en su cuerpo comenzó a calmarse lentamente. Ese tipo de violencia solo la puede sentir la gente común, pero para Robert, era una fluctuación de energía que casi no sentía. Y para hacerlo menos obvio para los demás, Robert fue considerado y deliberadamente ralentizó la calma del movimiento violento, para que nadie pudiera notar el problema, ni siquiera Odin. Por supuesto, Robert hizo esto enteramente por su deseo de salvar a la gente y no de exponerse al máximo posible. Definitivamente no quería que Jane sufriera más solo porque no le agradaba, en absoluto. Thor rápidamente recogió a Jane y corrió hacia el templo real en el centro del reino divino. Lo que él no sabía era que esa acción rompió los corazones de innumerables chicas en el reino divino. ¿Es ese Thor que acabo de ver? ¿Parecía estar sosteniendo a una mujer? Ni hablar. ¿Cómo puede Su Alteza Thor estar abrazando a una mujer si ni siquiera ha empezado a elegir concubina? Debiste haberlo visto mal. Ni hablar. Xin Yao estaba equivocado, ¿podría estar equivocado yo también? Lixin, despierta. Su Alteza Thor ya tiene a alguien que le gusta. Muchas chicas en el reino divino estaban secretamente tristes por las acciones de Thor. Robert sintió que era su turno de intervenir y salvar a la gente de la desesperación, algo en lo que era mejor. Entre la gente triste, Robert podía distinguir quién necesitaba más ayuda con solo una mirada. Déjame ayudarte. Oye, puedo sentir las partículas de éter en el reino divino. En el barco de guerra de los elfos oscuros, su líder dijo la ubicación después de cerrar los ojos y sentirlo por un rato. El soldado que controlaba el buque de guerra cambió de dirección inmediatamente y sin dudarlo y se dirigió directamente al reino divino. Después de que Malekith recuperó la conciencia, encontró la dirección en la que se dirigían sus hombres y asintió. La reliquia ha aparecido y estoy dispuesto a sacrificar mi vida para recuperarla. Junto a Malekith, el elfo oscuro más fuerte excepto él estaba a punto de hacer un juramento. Habían ensayado la misma escena innumerables veces antes de quedarse dormidos, por lo que sucedió a continuación les resultó naturalmente familiar. Malekith. Serás maldecido por la oscuridad, guerrero, pero también te traerá poder infinito. Dale. Puchi. Malekith sacó una daga afilada y lo apuñaló. El guerrero elfo oscuro solo gimió y no dijo nada más. Malekith colocó una piedra de energía amarilla y negra en su mano. Después de echarle un vistazo, inmediatamente lo insertó en el cuerpo del guerrero a través de la herida. Malekith. ¿Cómo te sientes?
Después de hacer todo esto, no podía esperar para comenzar a hacer preguntas, pero antes de que el guerrero pudiera hablar, ya había adivinado que el efecto definitivamente sería bueno por la energía violenta que emanaba de él. Unos minutos después y guerrero. Me siento realmente bien ahora. Encuentra un objetivo, te ayudaré a destruirlo y crearé un nuevo universo con mis propias manos. Malekith. Muy bien. Comencemos nuestro plan ahora. Su plan fue elaborado muy apresuradamente, porque los elfos oscuros habían esperado demasiado y ahora no tenían paciencia para esperar ni un poco más. Malekith. Guerrero, te infiltras entre los prisioneros protos y, una vez dentro, siembras el caos de inmediato y, lo más importante, destruyes esa cosa suya. Una imagen holográfica apareció frente a él. Lo que Malekith estaba señalando era el dispositivo central para la defensa del templo en el centro del reino divino. Después de que el guerrero asintió y comprendió su misión, Malekith miró a su alrededor y dijo con firmeza. El resto de ustedes, síganme y ataquen de frente. ¿Qué es eso? Tranquilo. La madre de Thor interrumpió a la terapeuta en prácticas que le hacía preguntas precipitadamente. En ese momento, Hane estaba acostada en la camilla de tratamiento en el reino divino y siendo sometida a un examen de cuerpo completo. Después de que la escena quedó en silencio, comenzó a controlar el cubo de Rubik para examinar el cuerpo de Hane, pero de repente la energía roja que emergía de su cuerpo interrumpió el proceso. Esta es una sustancia que no es terrestre. ¿La habías visto antes? Thor estaba susurrando preguntas al terapeuta que estaba a su lado, pero era obvio que la otra parte tampoco sabía las respuestas. Terapeuta. Nunca había visto esto. No sé de dónde viene esta sustancia, pero la energía que se agita en su cuerpo es suficiente para destruirla en un instante. Después de escuchar esto, los ojos de Thor se preocuparon aún más y miró profundamente a Hane en la camilla de tratamiento. Eso es un transmisor cuántico, ¿verdad? Hane estaba acostada en la camilla de tratamiento y se sentía en buenas condiciones. Incluso estaba de humor para preocuparse por el origen de la energía que recorría su cuerpo. Reina. Esta es la forja de almas, Hane. Entonces la forja de almas puede transferir energía molecular, ¿verdad? Sus palabras atrajeron la atención de la reina. No pudo evitar mirarlo más de cerca. La reina admitió. Sí, Hane. Sigue siendo un emisor de campo cuántico. Ella inclinó la cabeza y le habló a Thor, y sintió como si estuviera mostrando su amplio conocimiento, pero alguien lo vio y le gustó mucho. Thor puso una sonrisa brillante y estaba a punto de responderle a la otra parte, pero una voz discordante sonó en un momento inoportuno. Mira lo frágiles que son los humanos, Thor. ¿Qué puedes dejar atrás en su corta vida? Odín corrió tras escuchar la noticia, y a ese momento no tenía intención de renunciar por completo a persuadir a su hijo. Thor. Ella simplemente está enferma. Las enfermedades mortales no son nada para nosotros. Odín. ¿Ah, sí? ¿Entonces puedes curarla de la enfermedad que la condena a una vida corta? Su tono agresivo tan pronto como apareció le dio a Hane una muy mala primera impresión de Odín. ¿Quién se cree que es? ¿Qué derecho tienes a dictar la duración de la vida de los humanos? ¿Cuánto tiempo te queda para llegar a la vejez? Thor. Un ejem. Justo cuando Hane estaba a punto de maldecir, Thor la interrumpió tosiendo un par de veces y, al mismo tiempo, la impresión de Odín sobre Hane empeoró aún más. ¡Qué mujer tan ignorante! ¿Cómo pudo Thor enamorarse de ella? Odín pensó para sí mismo que Hane parecía estar a punto de regañarlo nuevamente, por lo que Odín solo quería terminar con esta farsa de inmediato. Soy Odín, rey de los dioses. Protector de los 9 reinos. Oh. No sabía que era tu padre. Hane miró a Thor inmediatamente. Se sintió bastante avergonzada por haber regañado a su padre. Thor la miró tranquilizadoramente y luego se paró frente a Hane sin dudarlo. Al ver esto, Odín simplemente no quiso preocuparse más por ello. Al principio quería simplemente irse para no tener que ver ni ser molestado, pero de repente alguien lo detuvo. Creo que deberías ir a ver al niño tú mismo, porque en circunstancias normales, me temo que el nivel de tratamiento de los humanos aún no es mejor que el nuestro. La reina se acercó a Odín y le habló en un tono suave. El significado de sus palabras era muy claro, aunque era un problema que no podía resolver. ¿Qué? ¿No puedes curarlo? Las palabras de la reina despertaron el interés de Odín. Caminó lentamente hacia Hane y extendió una mano para ponerla a prueba. Pero Hane no sabía si retiró la mano intencionalmente o no, como en protesta. Reina. Buen chico Thor. No, Hane.
Probablemente él sea el único aquí que pueda encontrar el problema con tu cuerpo. Después de ser persuadida por los dos, Hane dejó de tomar cualquier otra acción, y Odín, como el rey de los dioses que había vivido durante miles de años, era demasiado perezoso para preocuparse por estas cosas. Extendió la mano para revisar el cuerpo de Hane. La expresión original de Odín no era muy formal. Al fin y al cabo, según su impresión inherente, ¿qué tan grande podría ser el problema con un cuerpo humano? Como resultado, justo cuando su poder estaba a punto de entrar en el cuerpo de Gian, fue rebotado por una fuerza aún más poderosa. Odín se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. Odín. Thor, tráela. Dicho esto, el padre de los dioses partió primero. Su espalda transmitía a la gente una sensación de tristeza indescriptible, como la de un héroe en sus últimos años, estallido. Cuando Thor trajo a Hane y siguió los pasos de Odín hasta una habitación secreta, la puerta estaba cerrada. Al mismo tiempo, las estrellas parpadearon en la habitación y finalmente se convirtieron en imágenes de 9 planetas. Odín. Los 9 reinos no son estáticos. De hecho, en ciertos momentos, incluso perderán sus límites originales y definidos. Primero le dio a Saúl y especialmente a Hane una breve descripción general de la situación antes de ponerse manos a la obra. Si no me equivoco, lo que posee es la reliquia sagrada de la raza maligna, los elfos oscuros, que mi padre, tu abuelo Thor, dirigió al pueblo del reino divino para derrotar. En el palacio situado en el centro del reino divino, Odín le estaba contando a su hijo y a la novia de su hijo sobre los elfos oscuros. A Robert le pasó lo mismo en el otro lado. También le estaba contando una historia a alguien, pero a diferencia de Odín, Robert no aceptaba oyentes masculinos. ¿Qué pasó después? ¿Se juntaron Cizumbao y Fixia? Cuando Robert llegó a la parte más crucial de la historia, hizo una pausa deliberadamente, lo que despertó la curiosidad de las chicas. Algunos de los más atrevidos incluso corrieron hacia él y le rogaron que les dijera. Solo dime, Robert vestía la vestimenta del reino divino en ese momento, e incluso algunos de sus rasgos sutiles eran exactamente los mismos que los de la gente del reino divino, lo que hizo que fuera fácil para las chicas que nunca lo habían visto bajar la guardia. Todo esto es gracias al poder de la realidad, y Robert ahora solo utiliza sus usos y energía más insignificantes. Vamos, háblame, hermano mayor. Eres el mejor. ¿Qué pasó después? Sí. Vamos. A medida que Robert pasaba más tiempo, más chicas no podían evitar rodearlo, pero siempre había una chica que se mantenía firme. Ella me lo rogó y se lo dije. Robert se interesó inmediatamente cuando vio a la única chica que aún era capaz de mantenerse firme en el campo. Recordó que la niña parecía llamarse Lixin. Ah. Lixin, ven a suplicarle. Sí, de lo contrario, definitivamente tendría el mismo final malo que las historias anteriores. Y todos los presentes intentaban persuadir a la muchacha. De hecho, Robert ya había contado varias historias aquí. La situación era la misma al final de la historia anterior. Vio que todas las demás chicas lo rodeaban, excepto Lixin, y no pudo evitar sentir el deseo de ganar. Y Lixin estaba siendo persuadido. En realidad ella había estado luchando en su corazón. Ella sentía que el comportamiento de Robert la atacaba en secreto, pero ¿cuántas jóvenes podrían resistirse a una historia de amor romántica? También por curiosidad, aunque Lixin tenía la intención, nunca tomó la acción de irse. Oh. No te vas y sigues aquí porque quieres oír una historia. ¿Por qué no vienes con nosotros a suplicarle? No quiero perderme el final de otra historia. Esta vez, la amiga de Lixin la atrajo directamente al lado de Robert y le enseñó a actuar con coquetería. Las otras chicas familiares del reino divino que la rodeaban también se activaron. Jeje, Lily es tímida. Calla, no puedes decir eso. Es solo que una nube roja se le subió a la cara, ¿verdad, Lixin? Cuando Robert le pidió por primera vez a Lixin que viniera a suplicarle antes de contarle el final de la historia, casi todas las chicas en el reino divino no se movieron, porque no estaban seguras de la actitud de Lixin y tratar precipitadamente de persuadirla podría causar una ruptura entre los dos lados. Pero Robert luego contó 2 historias seguidas, y fue lo mismo cuando casi terminó, pero Lixin no se fue, por lo que las chicas no lo iban a soportar más. Luego de no escuchar el final de varias historias seguidas, comenzaron a vengarse del culpable. Después de todo, Robert y los demás no estaban familiarizados con ellos y no podían vencerlos, por lo que la única persona de la que las chicas podían vengarse era Lixin. Bueno, ¿no vieron que la cara de Lixin estaba tan roja que parecía que le goteaba agua?
Todos, paren de hablar, jaja. Las mejillas de Li Xin se pusieron rojas de vergüenza, y entonces su amiga le susurró algo al oído, y Robert simplemente se sentó allí tranquilamente. Ya había decidido que no contaría su historia hasta que la chica llamada Li Xin hablara. No fue porque estuviera presumiendo o enojado o algo así, sino principalmente porque, no quedaban muchas historias por contar y quería guardar dos para un día lluvioso. ¿Puedo por favor continuar la historia? Después de tropezar una y otra vez, Li Xin finalmente habló. Robert estaba descansando con los ojos cerrados. Al principio pensó que esto tomaría un poco más de tiempo. De hecho, las personalidades de las mujeres en el mundo occidental son en su mayoría entusiastas y seguras de sí mismas, al igual que la mayoría de las chicas en el reino divino. Para poder escuchar la historia, ni siquiera les importa el contacto físico con Robert, y empujarlo y darle codazos es normal. Entonces, en este entorno, una chica como Li Xin es extremadamente llamativa y Robert no puede evitar sentirse atraído por ella. Jaja, ¿de verdad que estás dispuesto a hablar? Bueno, aquí está el final de la historia. Robert estaba a punto de terminar de contar la historia de una odisea china con una sonrisa, cuando de repente sintió algo y sus ojos involuntariamente miraron en dirección al puente del arco iris, para luego rápidamente volver a la normalidad. Zizumbao finalmente decidió usar el aro dorado, porque solo así podría recuperar su fuerza, pero eso también significaba, Robert terminó el final de la historia lentamente y en ese momento, casi todas las chicas del reino divino centraron su atención en él, como si tuvieran miedo de perderse alguna palabra. Esto demuestra que las historias de amor chinas siguen siendo muy populares en Occidente. Siempre que se traduzcan correctamente y se realicen algunas modificaciones en la trama, pueden conquistar por completo al público femenino occidental. Por supuesto, esto solo es cierto cuando están en una edad inocente. Las mujeres de entre 40 y 50 años tienen menos probabilidades de contraer estos resfriados y ¿están Zizumbao y Zixia juntos? Sí. ¿Podrías, por favor, no confiar en nosotros para descubrirlo? ¿No sería mejor si nos contaras el final? Y cuando Robert terminó de contar la historia, las niñas no estaban contentas porque el final que él describió era abierto y ellas querían un final fijo. Robert. Así termina la historia. No puedo evitarlo, extendió las manos y pareció indefenso. De hecho, Robert realmente no tenía idea de qué hacer. Al fin y al cabo, él mismo no lo entendió y solo recordó la historia. No, definitivamente puedes cambiar la historia que contaste, ¿verdad? De repente, una de las manos de Robert fue tomada por alguien y, antes de que pudiera reaccionar, dos trozos de carne suave presionaron contra él sin dudarlo. Aunque había tenido algún contacto físico con las chicas del reino divino antes, nunca había tenido tal contacto antes. Robert estaba realmente sorprendido. Silbido, ni lo menciones, esto se siente bastante bien, pero después del shock viene el disfrute. Imagina que estás rodeado de un grupo de chicas hermosas, y una de ellas incluso sostiene dos masas para amenazarte. ¿Cómo te sentirías? No te calles, hermano. Lixin, ¿quieres que Lixin venga a suplicarte también? Con tal de que cambies el final, lo dejaré venir también. Sí, yo también siento que este final es demasiado precipitado, deberías pensarlo bien. Mientras decía eso, la otra chica abrazó nuevamente el brazo restante. Robert casi puso los ojos en blanco, pero ahora simplemente se aferraba con fuerza. Oye, parece que a él y a los demás les gusta mucho este tipo que apareció de la nada. Se han acercado a él. ¿Qué tal si tú también vas y pruebas con Li Xin? Su buen amigo le susurraba un chiste al oído, y el rostro de Li Xin, que acababa de recuperar algo de su tez sonrosada, inmediatamente se volvió rojo nuevamente a una velocidad visible a simple vista. Li Xin. No. Creo que ese final es bastante bueno, Xinyao. Oye. Yo también lo creo. Y viendo cómo están él y los demás, no hay nada más que escuchar. Li Xin, vamos primero. Li Xin. Vale, ella miró a Robert, que estaba siendo torturado a diestro y siniestro en el campo, y de repente vio que sus labios se movían como si estuviera pidiendo ¿ayuda? Li Xin y sus amigos estaban a punto de irse, pero después de ver esta escena, Li Xin inmediatamente se dio la vuelta, le dijo algo a Xinyao que estaba a su lado y corrió a rescatar a Robert. Esto no le gusta, voy a salvarlo. Li Xin se acercó a Robert con pasos firmes, mientras alguien en ese momento disfrutaba de dos marcas de limpiadores faciales, diciendo la palabra cómodo de vez en cuando.
Pero como dice el refrán, la gente tiende a ver solo lo que quiere ver, y si no, incluso si quieren verlo, imaginarán lo que quieren ver. Sígueme. Entonces lo que Li Xin quería ver era la escena en la que Robert le agarró la mano y escapó de sus garras, lo que confundió a los tres. Eso, Robert no sabía qué decir. De repente, sintió que alguien le agarraba la mano y la tiraba con fuerza. Hay que decir que la chica del reino divino era muy fuerte. Al mirar los delgados brazos y piernas, Li Xin sacó a Robert. Oh, no, Robert intentó decir algo, pero Li Xin ya lo había arrastrado sin darle ninguna explicación. Sin embargo, el cuerpo de Robert no fue capaz de resistir esa sensación, y realmente huyó con la persona antes de que su cerebro pudiera enviar alguna instrucción. Eli. Li Xin, detente ahí. Devuélvemelo. Así es. Ni siquiera es tuyo. Las acciones de Li Xin sorprendieron a todas las chicas presentes, especialmente a las dos que habían tomado la iniciativa de acercarse a Robert. Originalmente pensaron que sus competidores eran los brazos del otro, pero no esperaban ser tomados por sorpresa por Li Xin. En las calles civiles del dominio de Dios, Li Xin llevó a Robert a esconderse de un lugar a otro, mientras sus antiguos amigos los perseguían. Quizás esto es lo que se llama hormonas. De hecho, todos pasarán por este período cuando lleguen a cierta edad, incluso Thor no es la excepción. Thor. Tienes una boca muy dulce, ¿puedes intentarlo de nuevo? Jane. Puedes intentarlo todo el tiempo que quieras. Después de escuchar la historia de Odín, los dos rápidamente la olvidaron. Bajo la estimulación de las hormonas, pensaron que había cosas más importantes. De hecho, lo que Thor y Jane no sabían era que Odín y la reina veían cada uno de sus movimientos. La reina. Ah, los jóvenes son tan amables, mira qué cariñosos son. Odín. Sí, pero sería mejor si la niña pudiera vivir más tiempo. Reina. ¿Qué sentido tiene decir esto en un momento como este? Cada vez estás más confundida con la edad. ¿Por qué querrías interferir en los sentimientos de los jóvenes? Los dos conversaron un rato y luego se separaron en malos términos. La reina abandonó el palacio, dejando a Odín solo allí. Bueno, no hice nada malo. Solo después de que la reina se fue, Odín se atrevió a decir esto. Por supuesto, no era porque le tuviera miedo. De hecho, el Señor de los Dioses no tenía miedo de nadie. Al otro lado, en la prisión del reino de Dios, Loki yacía en el suelo desesperado. Quizás fue porque vio que Thor y Jane estaban a punto de casarse que la reina de repente pensó en su otro hijo. ¿Tienes tiempo para revisar los libros que te envié? La reina entró en la celda de Loki y lo vio tendido en el suelo, abatido. Ella no pudo evitar preguntar. ¿Por qué estás aquí? Ay. Estos libros te los enviaste tú. ¿Decidiste añadir más libros porque ya no me siento lo suficientemente miserable? Tan pronto como Loki se puso de pie, habló con un tono de disgusto y odio, pero no importaba cómo lo miraras, parecía un niño haciendo un berrinche. Reina. ¿No sabes mejor que yo por qué estás encerrado aquí? Te dejé entrar solo para que te aburras menos. Al menos hay un lugar donde relajarse en tu tiempo libre. Loki no estaba agradecido por la bondad de la reina. Él todavía era bastante terco y no creía haber hecho nada malo. Lo sé. Saber que... Solo por las docenas de personas que mató en la tierra. Ya que Odín mató a tanta gente en su vida, ¿no debería ir a prisión también? Eso no está bien. La cantidad de gente que maté no es ni una fracción de la suya. Si tengo que ir a la cárcel, que Odín sea ejecutado. Loki dijo esto con una sonrisa brillante. La reina lo miró y se preguntó en qué momento su hijo se había convertido en lo que es ahora. Escúchame, Loki, tu padre Odín, él no es mi padre. La reina fue interrumpida por la voz enojada de Loki antes de que pudiera terminar sus palabras, lo que demuestra que su resentimiento hacia Odín aún no se ha resuelto. Mirando fijamente a Loki, la reina, que fue criada sola desde la infancia, no pensó más en la pregunta de Odín. En lugar de eso, dirigió la pregunta a sí misma, con la esperanza de escuchar una respuesta positiva. ¿Y yo qué? ¿Sigo siendo tu madre? Tan pronto como la reina hizo la pregunta, Loki se quedó paralizado. Su expresión cambió de ira a inexpresividad. Por un momento, incluso se convirtió en tristeza, pero lo detuvo a tiempo. Loki. No. Tú tampoco eres mi madre. Aunque se sentía extremadamente molesto, Loki aún endureció su corazón y dijo estas palabras. La reina realmente podía ver que su hijo estaba mintiendo. Desde niño podía engañar a todos menos a ella. Pero ante la respuesta dada por Loki, no pudo reprimir su tristeza y no quiso quedarse ahí ni un momento. La figura de la reina comenzó a desvanecerse.
Resultó que ella era solo un fantasma. Oye, Loki extendió la mano, pero la reina ya se había ido. De repente sintió que había perdido algo, mirando los libros que le envió la reina en la esquina, Loki se quedó atónito por un momento, y luego no pudo evitar sacar uno de ellos y leerlo. Estos grandes principios otra vez. Cualquier libro que elegía al azar estaba lleno de principios profundos sobre cómo ser una buena persona. Loki había oído y visto tantos de ellos cuando era niño que incluso se aburrió de ellos. Recuerdo que rara vez le enseñabas estas cosas a Thor cuando era pequeño. ¿Por qué? ¿Solo porque soy un bastardo? Loki murmuró para sí mismo, arrojó el libro que tenía en la mano y luego fue a buscar otros. Desde que supo que no era el hijo biológico de Odín, la psicología de Loki sufrió un gran cambio. Él atribuyó a esto el trato diferente que recibió por parte de Thor cuando era un niño, por lo que lograr que entrara en razón ahora fue más difícil que cualquier otra cosa. Ah, por fin algo práctico. Después de buscar durante un tiempo, Loki finalmente encontró un libro mágico único entre una pila de libros que eran dichos sabios o cuentos de hadas. Los recuerdos del pasado volvieron a su mente, y Loki de repente se dio cuenta de que la mayor parte de su resentimiento en realidad estaba dirigido a Odín, porque había estado más cerca de Thor desde la infancia. Pero en cuanto a la reina, Loki podía sentir que ella estaba haciendo todo lo posible para tratar a todos por igual, y en lo que se refería a enseñar magia, no le ocultaba nada a Loki. Ese idiota de Thor probablemente no podrá aprender magia incluso si quisiera. Loki finalmente se sintió un poco mejor después de ganar una sensación de superioridad. Luego empezó a caminar de un lado a otro por la celda solitaria con su libro de magia en la mano. Él seguía siendo un príncipe después de todo. Una rápida mirada alrededor reveló que casi todas las prisiones no eran tan buenas como aquella en la que se encontraba Loki. No solo era una habitación individual, sino que también tenía una pequeña cama independiente para que descansara. Cuando están aburridos, incluso tienen libros para leer, a diferencia de otros prisioneros que solo pueden luchar para matar el tiempo cuando están aburridos. Feo bastardo, perdiste otra vez, jajaja. Silbido y dos prisioneros aburridos en una celda acaban de terminar un PK, y el resultado fue obvio. El más feo derrotó al más feo. El mundo de los monstruos parece ser así. A menudo, cuanto más extraños parecen los monstruos, más poderosos son. Silbido, lo diré otra vez. No me llaman fea. Me llamo Asari Starrui. Oh, ese feo bastardo, ¿aún puedes levantarte y luchar de nuevo? El Asari Shinrui agitó las manos. Se quedó sin palabras en ese momento. No podía aceptar que un tipo que era más feo que él lo llamara feo. Ven a pelear otra vez, ni siquiera oye. Parece que viene alguien nuevo. En ese momento, los soldados del reino divino estaban escoltando a los cautivos que se rindieron del campo de batalla de los 9 reinos. Solo estuvieron detenidos allí temporalmente y más tarde serían juzgados por el tribunal divino. En ese momento, los guerreros del clan de los elfos oscuros también estaban entre ellos. Vaya. Trae esa cosa afuera y juega conmigo. Oye. ¿Oíste lo que dije? Estallido. Los presos de la prisión del reino divino son señores todopoderosos. Ya se han ocupado de todos aquellos con los que se podía tratar una o incluso varias veces en la prisión original. Ahora estos tipos rudos están ansiosos porque se unan nuevas personas, solo para encontrar un nuevo oponente, pero lo que estas personas no sabían era a quién estaban provocando. Los hombres fuertes de los elfos oscuros miraron a todos los criminales del reino divino en el camino con desprecio, sin decirle una palabra, como si desdeñaran hablar con estos pequeños personajes. Vamos, nena, por fin viniste a mí. A pesar de que estaba disfrazado como un cautivo del reino divino, como un elfo oscuro fuerte, su atuendo aún era muy atractivo y genial. Además, su actitud arrogante hizo que los viejos prisioneros de la prisión del reino divino estuvieran muy interesados en él. Ifli, dale una buena paliza a ese mocoso, ¿vale? Me acaba de mirar con enojo. Los elfos oscuros fueron llevados a las profundidades de la prisión, un lugar donde los soldados del reino divino no querían quedarse por mucho tiempo, porque todos los criminales encarcelados allí eran extremadamente peligrosos. Mientras los soldados enviaban a los elfos oscuros capturados a una prisión al azar, los criminales de al lado discutían cómo lidiar con ellos como si no hubiera nadie alrededor. Ibli. Oye. No hay problema, viejo, solo vigílalo. Si luego se atreve a no obedecerte, Ifli parece tener el linaje de algunas criaturas poderosas, lo que lo hace alto y musculoso. Parece alguien con quien no es fácil meterse. En efecto, así fue.
En ese momento, Ifrit estaba frotando sus puños del tamaño de un saco de arena frente a los elfos oscuros. Incluso los soldados del reino divino debían abandonar este lugar problemático lo antes posible. Bueno, ya se fueron. Tu dulce sueño está a punto de comenzar, querida, jajajaja. Después de que los soldados del reino divino colocaron a los elfos oscuros en la celda de Ifrit, se fueron a toda prisa. Ahora todos los demás en la celda se quedaron en la esquina conscientemente para dejarle espacio a Ifrit, el más fuerte de la celda, para que apareciera. El guerrero elfo oscuro no perdió el tiempo hablando con aquellas personas, sino que llevó la mano a su cintura, donde había una herida con algo escondido en su interior. Ifrit, ¿qué estás tocando? ¿Un arma? Jajaja, un truco anticuado. ¿Cómo pudo la gente del reino divino dejarte llevar esa cosa? Sus palabras se detuvieron abruptamente, todo porque el elfo oscuro había sacado algo de la herida, un objeto negro y amarillo. Sopló y el elfo oscuro aplastó la cosa que tenía en la mano sin dudarlo, y entonces sucedió algo mágico. Rugido. La creciente energía recorrió instantáneamente todo su cuerpo. A diferencia de la energía normal, la energía que impregnaba al elfo oscuro ahora tenía un poder destructivo infinito, un poder destructivo que las criaturas normales no podían controlar durante mucho tiempo. Ibli. Tranquilo, hermano. Admito que antes estaba un poco irritable, pero no hay necesidad de que luches conmigo hasta la muerte, ¿verdad? ¿Qué vieron las personas en la misma prisión? Ibli claramente estaba pidiendo clemencia en ese momento, pero al segundo siguiente recibió un puñetazo tan fuerte que su cabeza dio vueltas varias veces. Elfo oscuro. Hablas demasiadas tonterías. Luego miró hacia un lado, con la mirada fija en varias personas que se encontraban en la misma celda. Vamos. Sí. Sí, ni siquiera hablamos hace un momento, los gritos de misericordia de varias personas no despertaron ni un rastro de misericordia en el elfo oscuro. Reunió el aterrador poder destructivo en su palma y lo arrojó hacia las personas restantes sin previo aviso. Frente y en un momento, varios criminales vivos se convirtieron en un montón de cenizas, y esto fue solo el resultado de su ataque descuidado. MMMI. En ese momento, el jefe de la celda de al lado vio esta escena y rápidamente se tapó la boca. Ahora estaba relativamente sobrio. El elfo oscuro obviamente quería matar sin ningún escrúpulo, por lo que sería mejor para él fingir que no existía ahora, en caso de que la otra parte recordara que se había burlado de él antes y viniera a ajustar cuentas. Este lunático parece estar intentando escapar de la prisión. Tonterías. Ya mató a alguien y ahora solo puede huir. Si no, la gente del reino divino no lo dejará ir cuando llegue. Y los hermanos más jóvenes en la misma celda estaban hablando de ello. Todavía no se han dado cuenta de por qué su jefe, que suele hablar mucho, no dijo nada en este momento. ¿Quieres detenerme? Estallido. El elfo oscuro usó el poder destructivo de su cuerpo para destruir la barrera de energía frente a él en unos pocos golpes. Esta barrera se utilizó originalmente para servir como puerta de prisión. Abucheo, el sonido de la barrera rompiéndose fue como el sonido de burbujas estallando, lo que inmediatamente silenció la originalmente ruidosa prisión del reino divino. Los criminales que sabían y que no sabían lo que estaba pasando guardaron silencio. Creando caos. El elfo oscuro pensó en el plan que le había dado su líder. Originalmente, según sus pensamientos actuales, quería matar a todos los presentes, incluidos los soldados del reino divino. Pero eso es, en última instancia, imposible. Sin mencionar si se puede completar, incluso si se puede completar tomaría mucho tiempo y simplemente no vale la pena. Entonces déjame dejarte salir. Bang. 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 Donde quiera que pasaba el elfo oscuro, había un escudo de energía con cada golpe. Abrió las puertas de cada celda de la forma más violenta, y aquellos monstruos que llevaban mucho tiempo encerrados fueron liberados y fueron a crear el caos sin que él dijera nada. Parece que los enemigos de Asgard han venido a nosotros nuevamente. La celda de Loki estaba más adelante, más cerca de la salida. En ese momento, ya había visto a una gran cantidad de prisioneros escapar, y a medida que pasaba el tiempo, el número seguía aumentando, lo que hacía imposible que los soldados divinos que custodiaban la puerta se resistieran. Así es, sería mejor si matamos a ese idiota de Odín. Loki observó la escena de los prisioneros y soldados luchando, y en su mente le pareció ver a Odín siendo asesinado en el lugar por invasores extranjeros. La escena le hizo sentir feliz solo con pensarla. Bulto.
El elfo oscuro rompió el escudo de energía de otra celda de la prisión, pero cuando caminó hacia la puerta y echó un vistazo a Loki que aún no había sido liberado, decidió no dejarlo salir. Porque en su opinión, la apariencia delgada de Loki no podía brindarle mucha ayuda. Entonces, el elfo oscuro eligió una dirección al azar y se preparó para encontrar su verdadero objetivo esta vez. Justo cuando el elfo oscuro estaba a punto de subir a tientas las escaleras de la derecha, Loki hizo su parte. Creo que deberías tomar las escaleras de la izquierda. El elfo oscuro se giró y le dirigió una mirada profunda. Desde los ojos bajo la máscara, que casi no tenían emociones, cualquier persona normal podría recibir el mensaje. Si te atreves a hacerme bromas, estás muerto. La inteligencia de Loki en realidad superaba la de la gente normal, por lo que sabía exactamente a qué se refería el elfo oscuro, pero aún así sonrió en respuesta. Al subir las escaleras de la izquierda, el elfo oscuro decidió confiar en Loki. Después de todo, era mucho mejor tener una dirección que correr como una mosca sin cabeza. ¿Ese chico no me mintió? Siguiendo la guía de Loki, los elfos oscuros descubrieron que la oscuridad se desvanecía gradualmente a medida que caminaban un rato, y la luz que representaba la libertad comenzó a reaparecer ante sus ojos. Pero para los elfos oscuros ocurre exactamente lo contrario. Para ellos la oscuridad representa la libertad. Hay un incidente en la prisión. Thor originalmente estaba siendo cariñoso con Jane, pero de repente un humo negro comenzó a extenderse en una dirección, lo que lo puso instantáneamente alerta, porque esa era una señal de que estaba bajo ataque. Tan pronto como levantó la mano, el martillo de Thor voló hacia su mano. Finalmente, acarició el largo cabello de Jane, la consoló diciéndole que todo estaba bien y luego se fue. Sopló y Thor voló hacia el cielo desde el suelo y su objetivo era directamente la prisión, escena del motín. En ese momento, casi todas las personas en el reino divino centraron su atención allí, pero comenzaron a descuidar otro lugar. Heimdall está custodiando el puente arcoíris, y lo ha estado haciendo desde que recibió la orden de Odín. Pase lo que pase, él no se irá a menos que el reino de Dios esté en peligro. Pero es evidente que un simple motín en prisión no justifica su marcha. Pero el hecho de que Heimdall no se marchara no implicaba que algunos de los soldados que custodiaban el puente del arcoíris no fueran trasladados, ya que el lugar del motín era demasiado importante, y no muy lejos de allí se encontraba el palacio del dios rey Odín, por lo que estos soldados tuvieron que ir para proteger su seguridad. En realidad, no quedan muchas tropas en el reino divino ahora, y la mayoría de sus fuerzas todavía están en otros planetas en los 9 reinos. Odín fingió su propia muerte, permitiendo deliberadamente que Loki tomara el poder y causara caos en los 9 reinos, y luego resucitó repentinamente cuando la situación se volvió desesperada. Después de eso, se reconcilió con Thor, y como príncipe heredero, era natural para él liderar el ejército del reino de Dios para pacificar los 9 reinos. En pocas palabras, era para establecer su autoridad. En realidad Heimdall lo sabía todo, pero como fiel partidario de Thor, decidió no contarlo todo. Sin embargo, la consecuencia de la gran cantidad de legiones Asgard estacionadas en el exterior fue que su campamento base quedó indefenso. De repente, Heimdall sintió que algo pasaba a su lado, pero sus ojos, que se decía que podían observar cualquier lugar del universo, no lo vieron. Equivocado. Aunque no podía ver nada con sus ojos, Heimdall creía en su juicio intuitivo. En caso de emergencia, sacó 2 dagas escondidas tras su espalda y comenzó a correr por el puente del arcoíris. Dan. Heimdall escuchó el sonido de zapatos corriendo sobre el puente arcoíris, y sintió que era casi el momento, así que saltó y luego apuñaló hacia adelante con las 2 dagas en sus manos. Sopló y después de un destello de fuego, la sombra de una nave espacial apareció frente a él, y Heimdall inmediatamente trabajó aún más duro para destruirla. Después de todo, él era una persona que fue colocada por el propio Odín para proteger el puente arcoíris, por lo que destruir ese tipo de nave espacial fue pan comido para él. En menos de 2 minutos, la nave espacial alienígena que casi se deslizó hacia el reino divino sin su conocimiento fue destruida con éxito. Y silbido. Antes de que Heimdall pudiera siquiera respirar aliviado, se dio cuenta de que una nave espacial más grande en el cielo ya no estaba oculta y estaba directamente expuesta. Había docenas de pequeñas naves espaciales a su alrededor, del tipo que Heimdall tardaba 2 minutos en destruir. Por fin te encontré. Lixin, ¿a dónde planeas llevarlo? En este momento, los residentes del reino divino aún no se han dado cuenta de la llegada de la crisis. Siguen haciendo lo que suelen hacer y no hay ningún cambio. Al igual que Roberta ahora, su camino está bloqueado por 2 chicas.
¿Me dejas salir antes de hacerle preguntas? Se siente raro que alguien así me bloquee. Robert intentó hablar con la chica llamada Xinyao y le pidió que le hiciera espacio. De lo contrario, desde la perspectiva de un extraño, parecería que alguien lo bloquea, lo que no solo se vería feo sino que también estaría muy concurrido. Tienes que preguntarle a Li Xin. Ella te rescató. Xinyao no estuvo de acuerdo directamente con Robert, sino que dirigió su mirada hacia su mejor amiga. Sin embargo, en ese momento, parecía estar aturdida y no se movió. ¿Está bien? Aunque Robert se burló de los comentarios de Xinyao sobre salvarlo, después de todo, la chica estaba tratando de ayudarlo, ¿verdad? Ella ha estado así desde hace un tiempo. Me ignora cuando le hablo. ¿Es tu amiga un poco? Robert señaló su cabeza y su significado era evidente, pero esta acción enfureció a Xinyao. ¿Quién dices que está enferma? Li Xin te salvó y ahora solo está cansada. ¿Cómo puedes decir que está mentalmente dañada? ¿Aún sientes gratitud? Xinyao atrapó a Robert y comenzó a regañarlo. Incluso los transeúntes se sintieron atraídos por el sonido. Algunos de ellos incluso se detuvieron a observar la diversión y ver qué sucedería a continuación. Eso no es lo que quise decir. Robert se puso la mano en la frente. Realmente no podía soportar la sensación de estar rodeado y ser visto como un mono, por lo que la energía amarilla en su cuerpo estalló silenciosamente. Aquellas personas del reino divino que originalmente se habían detenido a quedarse de repente recordaron que tenían algunas cosas importantes que hacer, por lo que en ese momento nadie se quedó más tiempo y todos se apresuraron a hacer sus propias cosas. Xinyao, no hables tan alto, estoy bien. Li Xin finalmente habló. De hecho, ella simplemente se sorprendió de hacer algo como alejar a Robert. ¿Sabes? Ella nunca había hecho algo tan fuera de lugar antes. Xinyao estaba a punto de burlarse de su mejor amiga, y parecía que no tenía intención de prestarle atención a Robert. Los tres estaban ahora en un rincón y las dos chicas bloqueaban la salida. A menos que Robert fuera desde arriba, no había salida. Por supuesto, si pudiera ser un poco más desvergonzado, aún podría salir después de la inevitable intimidad física con las dos chicas. Eso, fue porque ustedes no me permitieron hacerlo. No pude hacer nada al respecto. Robert murmuró algo en voz baja y no le importó si las dos hermanas lo escucharon claramente o no y simplemente fue a reclamar el dinero. Era obvio que entre los dos caminos, eligió el que tomaría un hombre normal. Mira esa cosa de ahí arriba. Como resultado, antes de que pudiera comenzar, fue interrumpido por una chica llamada Xinyao. Li Xin y Robert inconscientemente miraron al cielo y lo que vieron fue una masa oscura de buques de guerra que nunca habían visto antes. Li Xin se tapó la boca. Esta escena era demasiado opresiva. Ella era solo una niña y nunca había visto a nadie más que la legión del reino divino que pudiera poseer un poder de esta magnitud. Xinyao. ¿Están aquí para visitar el reino divino? Cuando un gran número de buques de guerra sobrevolaron su territorio, Xinyao aún tenía algunas ilusiones. No fue hasta que aparecieron los soldados defensivos del reino divino y estalló una batalla entre los dos bandos que comenzó a preocuparse. Correr. En ese momento, las dos muchachas quedaron atónitas ante la escena en el cielo, porque desde pequeñas les habían enseñado que el reino divino era el más poderoso entre los 9 reinos. En clase, los instructores les enseñaron cómo cuidar a los prisioneros, pero nunca mencionaron que una situación como esta sucede hoy en día. Robert agarró a las dos chicas que estaban a su izquierda y a su derecha y huyó. Podría simplemente haberse ido, pero ¿qué puedo decir? Después de todo, no sería difícil salvarlos ya que se habían conocido una vez. Cuando no estaba aquí y no conocía en absoluto a la gente de aquí, a Robert no le importaba en absoluto la vida o la muerte de las personas en el reino divino porque no tenía nada que ver con él. Pero ahora que casi los conocía, no podía simplemente quedarse mirando mientras eran lastimados. Durante el apogeo de Odín, Asgard era de hecho una existencia con la que nadie se atrevía a meterse. En ese momento, los residentes que vivían en el corazón de Asgard vivían una vida que realmente podría decirse que era una vida que solo los dioses podían vivir, sin preocupaciones y sin ningún tipo de inquietudes. Pero cuando Odín envejeció y la fuerza del nuevo rey Thor aún no había crecido a esa etapa, el reino de los dioses se convirtió en un lugar donde todos podían correr libremente. Si no me creen, imagínense si Odín estuviera en su mejor momento, en la mediana edad. ¿Se atreverían los elfos oscuros a llegar al corazón del reino de Dios de manera arrogante? No se atrevieron a hacerlo, incluso cuando se encontraron con el viejo elfo oscuro Odín, no se atrevieron a luchar de frente.
Solo podían utilizar algunas tácticas como la cría y relámpago y depositar sus esperanzas en la suerte. No nos lleves por ahí. De repente, la mano que sostenía Robert mostró signos de lucha. Se detuvo inmediatamente y miró hacia atrás. La persona que habló fue Xinyao. Si de verdad corro hacia ti, solo se volverá más peligroso. ¿Has olvidado el plan de emergencia de nuestro reino de Dios? En un momento como este, por supuesto que lo más seguro es salir del palacio y recibir la protección de los soldados. Xinyao dijo esto como algo natural y no estaba satisfecha con ello. Incluso tiró de la mano de Li Xin y le preguntó. Él no es de aquí, así que quizá no lo sepa, pero Li Xin, tú también lo has olvidado. Xinyao estaba hablando con su mejor amiga, pero no obtuvo respuesta durante mucho tiempo. No pudo evitar mirar a Li Xin con atención y descubrió que su rostro estaba rojo, como si estuviera, ¿está él sosteniendo mi mano ahora? Hace tanto calor, me gusta mucho esta sensación. Li Xin estaba soñando despierta y Xinyao estaba a punto de recordarle que ahora no era el momento de enamorarse, pero Robert habló primero. No creo que tu dios Rey Odín, que ni siquiera puede protegerse a sí mismo, ni a Thor, tenga la energía para proteger a los civiles. Lo más inteligente ahora es esconderse en casa. Al menos busca un lugar apartado, en lugar de correr a un lugar lleno de gente y esperar ser protegido por alguien como dijiste. Xinyao. ¿Nosotros? ¿No eres del reino de Dios? ¿Y qué quisiste decir con eso? ¿Estás cuestionando al padre Odín y al príncipe Thor? Tan pronto como hizo la pregunta, incluso Li Xin, que estaba soñando despierto en ese momento, levantó la cabeza y prestó atención. En el reino divino, Odín casi disfruta del mayor respeto por parte de la gente de aquí, y lo mismo ocurre con el príncipe Thor. De lo contrario, Li Xin y Xinyao no habrían tenido una buena impresión de Thor antes. Si no lo hubieran visto regresar con una mujer en brazos, tal vez no se habrían dado por vencidos. Ahora bien, las palabras de Roberto sin duda ponen en entredicho la influencia inherente de las personas en el reino divino y los valores que les son familiares desde hace mucho tiempo. En su mundo, Odín es el rey eterno, el rey de los dioses. Los dos hombres se quedaron mirando a Robert. Quería llevarlos a una casa cercana, pero ellos se negaron a ir e insistieron en lo que Odín había dicho. Niños, a veces no deberían ser tan rígidos. Hay más de un dios en el mundo. Al ver que ambos eran realmente tercos, Robert solo pudo cambiar su enfoque y usar su fuerza para defender su caso. Xinyao. ¿Qué significa la luz azul en tu mano? ¿Quieres decir que también eres un dios que puede estar codo con Odín? Robert respondió a su pregunta de la manera más simple y cruda. Simplemente lanzó al cielo la fuerza espacial que acababa de reunir en su mano, y luego, ¡bumi bumi! Con 3 explosiones, los 3 buques de guerra de los elfos oscuros más cercanos a Robert y sus hombres fueron destruidos instantáneamente. ¡Dios mío! ¿Y entonces qué esperamos? Estaremos a salvo en cuanto entremos en la casa. Xinyao cambió inmediatamente su actitud. Obviamente ella no era el tipo de persona inflexible. Pero en ese momento, Li Xin se quedó allí y se negó a moverse. Tú, eres tan fuerte, ¿no deberías ir a proteger el reino divino? Ahora fue el turno de Li Xin de ser observado con miradas extrañas por Robert y Xinyao. Su razón para no irse también era muy simple. En realidad quería que Robert la ayudara. Xinyao. Sí. Lo más importante que debes hacer ahora es ayudar a Thor y a los demás a lidiar con los enemigos extranjeros, y podemos buscar refugio cerca del palacio. Robert se sujetó la frente con una mano. Después de todo este tiempo, volvió al principio. Entonces haz lo que quieras. Yo voy a ver la diversión primero. Como ambos insistieron en salir del llamado Palacio Real, Robert era demasiado perezoso para preocuparse más por ellos. Hizo un gesto con la mano y se preparó para salir corriendo a ver la diversión. El poder del espacio impregnaba todo su cuerpo. Robert acababa de fijarse en la ubicación del Palacio Divino y estaba a punto de ir allí, pero la chica llamada Xinyao de repente se acercó y tiró de él. Llévanos allí, por cierto, sí. Antes de que Xinyao pudiera terminar sus palabras, todo a su alrededor cambió en el siguiente segundo, y Robert la llevó a ella y a Li Xin al Palacio del Reino Divino. ¡Guau! Creo que ya había visto este lugar en un pergamino. Ahora estaba inmersa en las hermosas decoraciones del Palacio del Reino Divino, sin darse cuenta de que casi perdió una de sus manos hace un momento. Oye, si vuelvo a encontrarme en una situación así, no te me acerques, ¿de acuerdo? Si no hubiera reaccionado rápido, habrías perdido la mano. Sí, está bien, Li Xin, ven a ver. Los murales de aquí son realmente hermosos.
Xin Yao le respondió a Robert de manera superficial y luego llamó a su mejor amiga, Li Xin, para que mirara a su alrededor. Ah. Como resultado, se encontró cara a cara con el intruso, los soldados elfos oscuros, antes de haber caminado mucho. Robert miró a las dos chicas que se cubrían la cara y no supo qué decir por un momento. Sopló y Robert arrojó casualmente al soldado al espacio caótico, se acercó y miró con curiosidad a las dos personas que todavía tenían sus rostros cubiertos. Ah. La niña llamada Xin Yao seguía gritando incluso ahora, y aunque Li Xin no gritó fuerte, se podía ver por la forma en que temblaba por todas partes que también estaba muy nerviosa. Oye, deja de gritar. Mientras Robert le daba unas palmaditas, la voz de Xin Yao se fue calmando poco a poco, pero no se quitó inmediatamente la cubierta de la cara. En lugar de eso, abrió tentativamente un espacio para asegurarse de que no hubiera peligro antes de atreverse a retirar la mano por completo. Al verla lucir tan ingenua o insegura, Robert no pudo evitar preguntar. ¿No se les llama a ustedes, los del reino de Dios, el clan de los dioses? ¿Por qué no usan su poder divino cuando enfrentan problemas? Xin Yao quedó atónito ante la pregunta de Robert. Ella lo miró fijamente por un rato y luego dijo, como si fuera algo normal. Nos llaman el clan de los dioses, pero no todos poseen poder divino. Además, incluso la magia requiere un físico excelente, sin mencionar el preciado cuerpo divino. Al ver la mirada perpleja de Robert, Xin Yao no pudo evitar comenzar a sentirse desconcertado. Lógicamente hablando, dado que todos somos del reino divino, todos deberíamos conocer este sentido común, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Robert hizo esta pregunta? Y parece que no se consideraba una persona del reino divino. ¿A qué te refieres con que son del reino de Dios? ¿No son del reino de Dios? Los jóvenes son muy curiosos, especialmente las niñas como Xin Yao. Ahora, uno puede encontrarse con uno o varios invasores elfos oscuros cada pocos pasos en el palacio. Xin Yao y Li Xin, quienes no tienen la capacidad de protegerse a sí mismos, solo pueden estar seguros bajo la protección de Robert, pero en este momento ella hizo una pregunta que parecía un poco delicada. Bueno, nunca dije que fuera del reino divino, ¿verdad? Afortunadamente a Robert no le importó que su identidad fuera expuesta. Él eliminó abiertamente los cambios sutiles del poder de la realidad en sí mismo, y luego admitió con franqueza de dónde venía. Digamos que soy un humano de la Tierra. Después de arrojar a los elfos oscuros que aparecieron de la nada al espacio caótico, Robert se confesó con las dos chicas. Tú no serías, el que más reaccionó en ese momento fue Li Xin. Antes de que Xin Yao todavía estuviera allí aturdido, Li Xin comenzó a sospechar de Robert. Después de todo, sin la identidad de un miembro de la misma tribu, Robert eventualmente perdería una capa de confianza con estas dos chicas a quienes acababa de conocer por poco tiempo. Esto era casi inevitable. Ay, Li Xin, ¿por qué eres tan estúpido? Si de verdad estaba aliado con estos invasores, ¿por qué nos ayudaría? Xin Yao habló en ese momento, y fue esta persona quien pudo ver claramente el momento crítico. Li Xin pensó en ello en su mente y pareció ser el caso. Luego mostró una expresión avergonzada hacia Robert y abrió la boca como si fuera de disculparse en el siguiente segundo. Oh, olvídalo. No digas nada de disculpas ni agradecimientos. El destino nos hizo conocernos. Pero siento que nuestro destino ya terminó, entonces dime a dónde quieres ir y te llevaré allí. Y luego nos veremos la próxima vez si estamos destinados a hacerlo. Robert interrumpió lo que la niña estaba a punto de decir. Después de lo que dijo, Li Xin se quedó sin palabras. Ella pensó que era su sospecha la que la hacía enojar. Xin Yao. Li Xin no quiso decir eso, no me pediste que viniera a ayudarte. ¿Por qué estoy aquí para protegerte o simplemente para disfrutar del paisaje contigo? Para ser honesto, los esfuerzos de Robert eran sospechosos, y mentiría si dijera que no estaba enojado, pero después de todo, la otra parte no lo conocía desde hacía mucho tiempo y no quería hacer un escándalo al respecto. Xin Yao miró a Li Xin quien no se atrevió a hablar. En ese momento, ella estaba tirando de su falda con una mirada de agravio, y parecía tan lastimera. Xin Yao. Yo, Bani Bumi. Un fuerte estruendo interrumpió lo que estaba a punto de decir. En ese momento, los elfos oscuros ya habían perturbado el palacio e incluso lo habían controlado antes de que Odin y Thor regresaran de prisión. El accidente fue causado por la nave espacial más grande de los elfos oscuros que se abrió paso hacia el palacio. Los enormes muros resultaron dañados y las decoraciones originalmente magníficas del interior del palacio quedaron destrozadas. El punto de impacto elegido por los elfos oscuros fue exactamente en el centro del palacio, donde estaba el trono de Odin.
Silbido y Después de todo, está al lado del trono, y los guardias aquí son casi los más grandes del palacio, porque no se han retirado para reprimir los disturbios en la prisión. Victoria rápida. Voy a buscar el éter. El líder de los elfos oscuros dio órdenes tan pronto como bajó de la nave espacial, y luego caminó hacia los soldados del reino divino que estaban en alerta máxima, como si no pudiera verlos. Soldado del reino de Dios. Deténganse de inmediato, les presento al rey Diosao, Benipuchi. Antes de que pudiera terminar sus palabras, los elfos oscuros detrás de Malekith abrieron fuego. Para los soldados del reino divino cuya arma más larga era la lanza en sus manos, los elfos oscuros equipados con armas de fuego eran simplemente una pesadilla para ellos a media y larga distancia. ¡Ea! Pero incluso si no están en ventaja, aún así eligen cargar, porque una vez que cambian al combate cuerpo a cuerpo, no está claro quién ganará. Bufido. A Malekith no le importaba en absoluto este nivel de lucha. No le importaban las bajas ni de los soldados elfos oscuros ni de los soldados del reino divino. ¡Bang! ¡Bang! Con solo 2 movimientos, derribó a los soldados del reino divino que se precipitaron frente a él. Poco después, llegaron más soldados. Malekith no se cansó de ello. «Detenedlos por mí». Inmediatamente dio la orden, y los soldados elfos oscuros que lo rodeaban se acercaron para dejarle paso. Lo interesante es que Malekith lanzó una bomba derrumbadora al pasar por el trono de Odín. Butsi boom. Después de que la bomba comprimió y deformó el espacio circundante, el colapso del espacio fue acompañado por la destrucción del trono de Odín. Oh. Malekith sonrió. Pensando en la escena cuando la gente del reino de Dios lo invadió, se sintió extremadamente cómodo con lo que estaba haciendo. El éter era originalmente algo que él controlaba, pero fue sellado a la fuerza por la gente del reino divino. Esto solo fue suficiente para que Malekith hiciera tal cosa. Me parece verlo saludándome. Lo palpó con cuidado e inmediatamente supo dónde estaba lo que quería, por lo que Malekith no lo dudó y caminó en esa dirección inmediatamente, y ese era el dormitorio de la reina, Ximiao. Por favor, no nos mandes, ¿de acuerdo? Quiero quedarme aquí un poco más. Robert ahora tenía un niño en cada mano y quería enviarlos afuera, pero Ximiao era como una chica de campo que nunca había visto el mundo y quería verlo todo cuando llegara a la ciudad. Robert la miró sin palabras por un momento y no supo qué decir. Afortunadamente, de repente apareció alguien en ese momento y le dio una solución al problema. «Detente, ¿quién eres?» Un soldado del reino divino sostuvo su arma con mucha vigilancia, apuntando su lanza hacia Robert y Ximiao por temor a que fuera otro grupo de enemigos. El cielo finalmente conoció a alguien del reino divino. Dios sabe cómo se sintió Roberto cuando vio a los soldados que desconfiaban de él. Se sintió tan feliz de poder finalmente librarse a esas 2 cargas. Soldado del reino divino. ¿Qué haces? Quédate quieto y no te muevas. Al ver a Robert caminando hacia él, el soldado del reino divino altamente nervioso tomó una postura de lucha, pero de repente una energía amarilla oculta invadió su cuerpo, haciendo que su actitud cambiara inmediatamente. La hostilidad de antes había desaparecido, y al ver a Robert acercándose, los soldados del reino divino se apresuraron a saludarlo. ¿Podrías por favor llevar a estas 2 damas que están detrás de mí a un lugar seguro? Esto fue lo que dijo Robert. Esta solicitud era demasiado pequeña para los soldados actuales del reino divino, por lo que respondió de inmediato. No hay problema. Síganme los 2, por favor. En realidad, es bastante agradable para nosotros estar con él, ¿eh? ¿Dónde está ese chico de Dixing ahora mismo? Ximiao no quería irse ahora. No había visto lo suficiente de la magnificencia del palacio a lo largo del camino. Ella planeaba quedarse con Robert por un tiempo más, pero cuando se dio la vuelta, él ya no estaba. Yo tampoco lo sé. Estuvo aquí hace un momento, ay. Ni siquiera sé su nombre. Li Xin miró a su alrededor como si estuviera un poco confundida, lo que no solía ser el caso, y esto inmediatamente llamó la atención de sus amigos. Ximiao. Si no lo sabes, no lo sabes. ¿Por qué quieres saber el apellido y el nombre a esa persona? Me preguntaba por qué te veías tan raro hoy, como si te hubieras vuelto así desde que conociste a esa persona. Li Xin, no, la boca de Ximiao fue rápidamente cubierta por alguien, pero a pesar de que su boca estaba bloqueada y no podía hablar, todavía tenía una ventana para comunicarse con el mundo exterior, que eran un par de grandes ojos animados. En ese momento, estaban charlando entre ellos como si estuvieran diciendo algo interesante, lo que divirtió tanto a Li Xin que quiso cubrirse los ojos con la otra mano. Ah. Vale.
Vayamos a un lugar seguro primero. No volveré a causarte problemas. Al ver que su amiga hablaba en serio, Xin Yao no planeó causar más problemas, especialmente en un lugar donde el peligro podría ocurrir en cualquier momento. El soldado del reino divino había estado esperando a su lado, y solo comenzó a liderar el camino después de que los dos mostraron señales de irse. Xin Yao miraba a los alrededores y suspiraba de vez en cuando, probablemente porque quería vivir allí solo. Li Xin realmente tenía algo en mente. Ella no sabía por qué su corazón empezó a latir salvajemente después de ver a alguien, y se sintió incómoda después de que esa persona se fue. Robert también tuvo el mismo sentimiento en ese momento, pero no creía en el llamado amor a primera vista y simplemente lo atribuyó a su lujuria por el cuerpo de alguien. ¿De qué otra manera se podría explicar su repentina renuencia a separarse de ambas muchachas? ¿Podría decirse que fue amor a primera vista para ambos? Al pensar en esta situación, incluso el propio Robert no pudo evitar reír a carcajadas, y solo este ruido atrajo a un grupo de elfos oscuros. Un buen perro no estorba, ¿conoces ese dicho? Ya no había más flores que necesitaran protección, por lo que empezó a no tener escrúpulos. En lugar de arrojar a estos elfos oscuros al espacio caótico, Robert sintió que sería más rápido usar directamente el poder del espacio para matarlos. Porque así se puede barrer una zona amplia, no solo ahorrando esfuerzos sino también teniendo un efecto disuasorio. ¿Quién eres? En ese momento, en el dormitorio de la reina, no lejos de Robert, la reina se enfrentaba al intruso y también trataba de averiguar la identidad de la otra parte. Malekith, estoy aquí para recuperar lo que es mío. El intruso no quería ocultar el hecho de que desde que entró, sus ojos habían sido atraídos por Jane Foster, quien estaba protegida por la reina, porque tenía lo que el elfo oscuro quería. La reina miró hacia atrás y Jane inmediatamente se retiró a un lugar más apartado en un entendimiento tácito, pero la habitación era tan pequeña que no podía esconderse por mucho que lo intentara.